Capítulo 951. Examen final. Oh. Al ver a Yun-che, Jian-Feng también quedó atónito. Este mocoso, ¿cómo pasó esto? ¿Realmente salió de allí tan rápido? La expresión de Li Mingchen era como si viera un fantasma a plena luz del día. Esto es de hecho inusual. Jian-Feng miró la reacción de Li Mingchen y dijo como si estuviera sumido en sus pensamientos: hermano menor Mingchen, pareces estar prestándole mucha atención a este mocoso. ¿Podría la persona que mencionaste antes ser él? De hecho, fue él. Esto probablemente parezca ridículo para el hermano mayor Anfeng. Dijo Li Mingchen, se encogió de hombros y dijo: jajajaja. Jian-Feng se rió y dijo: eso es bastante interesante. Él te molestó tratando de ganarse tu favor, pero en cambio se enfureció por vergüenza cuando no lo logró. El hermano mayor Anfeng probablemente no lo creería incluso si se te lo dijera. Li Mingchen sonrió y dijo: este mocoso era aún más capaz de lo que esperábamos, pero probablemente solo confiaba en el poder de Mu Bingyun. No importa. Después de todo, es solo un inútil bufón, realmente no vale la pena perder el tiempo del hermano mayor Anfeng y el mío hablando de él. Después del examen, si estoy dispuesto, puedo aplastarlo hasta la muerte cuando quiera. Debería ser cauteloso. Aunque dijo la palabra cauteloso, el tono de Jian-Feng se llenó de desprecio. Después de todo fue traído desde los reinos inferiores por el maestro del Palacio Fénix de Hielo. El hermano mayor Anfeng hizo una broma graciosa. Li Mingchen se rió fríamente con desdén. Es cierto que Mu Bingyun lo trajo aquí, pero una basura que ni siquiera ha pisado el camino divino. Además de su estupidez, no creo que un digno maestro del Palacio Fénix de Hielo lo defendiese especialmente. La razón por la que trajo esta basura, supongo es porque Li Mingchen instantáneamente suprimió su voz lo más bajo. Este mocoso tiene una cara bonita que puede seducir a una mujer. Esa Mu Bingyun sabía que no le queda mucho tiempo para vivir, pero en realidad lo superó y trajo a un niño bonito para complacerla. Jajajajaja. Jian-Feng comenzó a reír locamente. El hermano menor Mingchen está de hecho en lo cierto. Si la principal maestra del salón escuchara esto, definitivamente estaría encantada. Jajajaja. Ahora en realidad estoy muy curioso de cómo logró colocarse dentro de las 1000 personas. ¿A quién le importa? Jian-Feng curvó los labios y dijo: no hay reglas contra el uso de artefactos u objetos profundos durante la segunda ronda de examen. Hay innumerables formas de hacer trampa, pero ¿qué importa si lo pasa? El vino de los reinos inferiores, solo lo veo como otro juguete. Hermano menor Mingchen, la última ronda de exámenes que viene a continuación es el evento principal, y debes dar todo lo que tienes. Después de todo, la píldora del alma de hielo del jade caído es una medicina divina que ni siquiera yo, su hermano mayor, pude obtener, incluso si la solicito. Si fue refinada a la perfección, no solo podrá aumentar enormemente la fuerza profunda en un corto periodo de tiempo, puede espesar la sangre y la médula de uno, y será tremendamente beneficioso para ti en el futuro cuando cultive el canon de la investidura del dios Fénix de hielo. Por supuesto, Li Mingchen actuó como si estuviera decidido a ganar, y bajó la voz una vez más. La razón por la que mi tía demoró mi examen hasta este año fue por esta píldora del alma de hielo del jade caído. Basado en este grupo de personas, nadie está calificado para quitármela. Por otro lado, Mususan tenía su atención centrada en Yun-che en el momento en que apareció, y dijo suavemente en pensamientos profundos: parece que realmente no es tan simple como parece en la superficie. Mayor Susan, ¿qué dijiste? Mu Xiaolan levantó la cabeza y preguntó: el Yun-che que trajiste pasó la segunda ronda de exámenes. Mu Susan dijo: pasar la segunda ronda de exámenes del Salón de la Nieve Congelada sin la fuerza del camino divino, esto parece que nunca sucedió en la historia del reino de la canción de la nieve antes. ¿Dijiste que Yun-che aprobó el examen? Mu Xiaolan quedó atónita por lo que escuchó, y casi pensó que había algo mal en sus oídos. Inconscientemente levantó la cabeza, vio al Yun-che de pie fuera de la formación profunda, y sus mandíbulas se cayeron de inmediato. También fue en este momento que el milésimo practicante profundo que aprobó el examen salió de la formación profunda cuando la última luz blanca parpadeó. En ese instante, la luz de la formación profunda del examen se dispersó por completo, y alrededor de 9000 siluetas aparecieron en la formación. La mayoría de ellos estaban colapsados en el suelo con rostros pálidos. El cierre del reino de la tormenta de hielo también significó que no pasaron este examen. Tendrán que esperar al menos 5 años para participar en el examen nuevamente. La segunda ronda del examen ha terminado. Felicidades a quienes aprobaron el examen por el momento. Jian-Feng se adelantó y habló sin apuro, luego miró a los que estaban en la formación. En cuanto a todos ustedes, todos pueden irse ahora. Entrenen más y regresen después de 5 años. Después de hablar, él extendió las manos hacia afuera y otra formación profunda apareció en el mismo lugar enviando a todos los que no aprobaron el examen al instante fuera del Salón de la Nieve Congelada. Yun-che, ¿tú realmente aprobaste el examen? Mu Xiaolan caminó hacia Yun-che mientras lo miraba con cara de sorpresa. No pareces estar feliz de que haya aprobado, dijo Yun-che con tristeza. No importa si estoy feliz o no. Mu Xiaolan se acercó a Yun-che rápidamente y dijo cautelosamente: ¿cómo lo lograste? Todos aquellos que participaron en este examen tienen la fuerza del camino divino. Incluso el más débil es unas pocas docenas de veces o incluso unos cientos de veces más fuerte que tú. ¿Cómo pudiste haber pasado?
¿Usaste algún tipo de forma para hacer trampa? Yunche hundió su frente. Probablemente hayas acertado. Lo sabía. La simple Museolan no entendió lo que Yunche realmente quiso decir. ¿Podría la maestra haberte contado sobre los detalles del examen del salón de la nieve congelada en el continente cielo profundo, y te dio una especie de piedra profunda que puede viajar a través del reino de la tormenta de nieve? No es de extrañar que fueras lo suficientemente atrevido como para participar en el examen del salón de la nieve congelada. Sí, lo has adivinado todo bien. Yunche curvó la boca y dijo. Un total de 1000 personas pasaron la segunda ronda de exámenes, y Yunche entre ellos fue completamente el único fuera de lugar. La mayoría de los ojos de todos estaban enfocados en Yunche, algunos estaban confundidos, y algunos de ellos estaban susurrando. Jian Feng comenzó a hablar en este momento. El ser capaz de pasar la segunda ronda del examen demostró sus puntos fuertes en cierto nivel, pero no celebren demasiado temprano, porque todos ustedes solo han cruzado sobre una barra que no es demasiado alta y no demasiado baja. La tercera ronda de exámenes que se avecina es lo que realmente decide tus destinos. Las palabras de Jian Feng hicieron que la atmósfera se condensara de repente, y la excitación en cada uno de los practicantes profundos desapareció por completo, y en su lugar se produjo un profundo nerviosismo. Pasar la segunda ronda de examen significaba simplemente que estaban un poco más cerca del salón de la nieve congelada, pero lo que sucedía después era lo que realmente decidía su destino, ya sea que puedan entrar en el salón de la nieve congelada o no. Serían absolutamente dos destinos completamente diferentes. El 90% de los que aprobaron el examen serán eliminados en el examen final. De hecho, fue extremadamente cruel. El examen final se llama Reino de Hielo Profundo. Los ojos de Jian Feng eran fríos y severos. Esta ronda de examen será más fácil que la segunda ronda en comparación, porque lo que se pone a prueba es lo más importante para todos ustedes, y esa es tu verdadera fuerza. En el Reino de Hielo Profundo, todos ustedes serán atacados por fuertes bestias profundas. Mientras más tiempo permanezcas allí, más bestias profundas encontrarás. Y dado que el espacio está restringido, solo puedes luchar y no hay donde correr. En cuanto a cómo puedes pasar el examen del Reino de Hielo Profundo, creo que todos ya lo entienden. Jian Feng extendió su mano y dijo, y eso es aguantar el mayor tiempo posible. Las 100 personas que dejen el Reino de Hielo Profundo al último lugar pasarán el examen final y se convertirán en discípulos de mi Salón de la Nieve Congelada a partir de entonces. Además, la persona que pueda aguantar más tiempo recibirá la píldora del alma de hielo del jade caído. Encabezando el nombre de píldora del alma de hielo del jade caído de la boca de Jian Feng, más de la mitad de los practicantes profundos todavía no podían controlarse y tragaron una bocanada de saliva. El examen en el reino de la tormenta de nieve teletransportó sus cuerpos físicos al reino de la nieve congelada y no había limitaciones en el uso de artefactos profundos, por lo que tal vez algunas personas usarían algún tipo de piedra profunda para teletransportarse, o no lo harían. No se lo llama trampa, porque como no hay reglas en contra, también se puede decir que está permitido. Cuando Jian Feng dijo estas palabras, deliberadamente le dio una mirada a Yunche. Después de todo, la segunda ronda de prueba fue solo para filtrar a las personas innecesarias. La tercera ronda es lo que realmente determina el resultado. Incluso si alguna basura usa algún tipo de elemento para pasar el segundo examen, es imposible que pasen el examen final, y habrán desperdiciado un artefacto profundo y precioso que tiene el poder de interferir con el reino de la tormenta de nieve todo por nada, tisk. Por lo tanto, históricamente, nuestro salón de la nieve congelada ni siquiera se molesta en prohibir estos trucos inútiles. En cuanto al examen final, nadie debería desear aprovechar la oportunidad de hacer trampa. Jian Feng comenzó a reír fríamente, porque lo que entrara en el reino de hielo profundo no será su cuerpo físico, sino su proyección. Sus puntos fuertes y su fuerza de voluntad se proyectarán por completo, por lo que todos pueden renunciar a los pensamientos de usar elementos externos, incluidas sus armas y bestias profundas contratadas. Lo único en lo que pueden confiar será en su verdadero poder. En el reino de hielo profundo, una vez que mueras, serás teletransportado de inmediato, y no habrá segundas oportunidades. Pero no se preocupen, lo único que muere en el reino del hielo profundo es su proyección. No importa que tan brutalmente murieron allí, en realidad no morirán, ni siquiera tendrán un rasguño. Pero, si alguno de ustedes tiene miedo a morir, puede gritar, renunciar a estas dos palabras, y abandonará el reino de hielo profundo de inmediato como lo desee. En otras palabras, si quieres pasar el examen del reino de hielo profundo, quieres hacer tu mejor esfuerzo para morir más lento allí, ¿entiendes? Entiendo. Li Mingchen respondió primero con una sonrisa ligera que confiaba en ganar. Hermano mayor Anfeng, ya estoy listo, y puedo comenzar en cualquier momento. Solo espero que las bestias profundas en el reino del hielo profundo no me decepcionen demasiado. Muy bien. Jian Feng asintió con la cabeza. Extendió su brazo, y la tercera formación profunda se activó en el mismo lugar otra vez, solo que esta vez estaba dejando salir una luz azul oscura y profunda. Ahora,
todos los que pasaron el segundo examen párense hacia el centro de la formación profunda. El examen final que determinará tus destinos, comenzará muy pronto. Yunche básicamente entendió lo que iba a pasar en esta tercera ronda de exámenes. Pero en el primer día que llegó al reino de la canción de la nieve, no descubrió los detalles del examen como los otros examinados. El punto clave fue que, en el segundo examen, todavía podía basarse en el aura de otros examinandos para determinar en qué rango se encontraba. Sin embargo, en este examen final, la proyección de cada persona parecerá tener su propio espacio individual. No pueden ver la existencia de los otros examinados, será imposible interferirse mutuamente, y por lo tanto no podrán basarse en el tiempo que obtuvieron para determinar su propio rango. Si se aferraba allí demasiado tiempo, y accidentalmente obtenía un rango cerca de los primeros, definitivamente le causaría problemas. Pero si deliberadamente pierde demasiado y cae fuera de la clasificación de 100, no podrá entrar en el salón de la nieve congelada, y su idea de ganarle cara a Mobinyun desaparecería como burbujas. Oye, si quieres aprobar el examen en el reino de hielo profundo, ¿por cuánto tiempo tendrías que aguantar allí? Yunche no entró de inmediato en la formación profunda, sino que preguntó en voz baja, ¿cómo puedo saber? Entré al Palacio del Fénix de Hielo directamente, así que nunca participé en el examen del Salón de la Nieve Congelada, dijo orgullosamente Muxiaolan, y luego puso los ojos en blanco sobre él. ¿Por qué preguntas esto? Escuchaste hace un momento, todos saben que debiste haber hecho trampa en el reino de la tormenta de nieve y en el reino de hielo profundo. Es absolutamente imposible de hacer trampa. Solo estoy preguntando, murmuró Yunche suavemente. Parecía que esta pequeña niña no sabía nada, excepto cómo molestar a la gente. Basándonos en los resultados del pasado, para pasar el examen en el reino de hielo profundo 15 minutos es la línea base básica. De repente, el Mususan que estaba al lado de Muxiaolan dijo, y ese impresionante genio probablemente podría persistir hasta cerca de 30 minutos. Les deseo buena suerte. Yunche giró su cabeza para mirar a Mususan y asintió con leve sorpresa, gracias mayor por sus consejos. Después de hablar, dio media vuelta y caminó hacia la formación profunda. Al mismo tiempo, la esquina de la boca de Mususan se movió levemente y sus ojos brillaron con una inusual misteriosidad. Capítulo 952. Lobo del invierno helado. ¿15 minutos? ¿Es eso normalmente mucho tiempo? Dijo Muxiaolan en voz baja. A pesar de que nunca ha participado en el examen del Salón de la Nieve Congelada, sabía algunas cosas al respecto después de todos estos años en la secta del Divino Fénix de Hielo. Esto no es importante, dijo Mususan sonriendo, quizás deberías pensar acerca de por qué te hizo esa pregunta específicamente en este momento. La cara de Muxiaolan estaba llena de confusión. El examen en el reino de la tormenta de nieve consume muchísima energía. Mususan dijo lentamente, la mayoría de los practicantes profundos, sin importar si pasaron o no, estaban sin aliento después de que se cerró el reino de la tormenta de nieve. Sin embargo, Yunche no solo lo logró dentro de las 1000 personas en solo el reino profundo soberano, su expresión era muy tranquila y habitual, y no parecía estar recuperando el aliento en absoluto. Jeje, este joven que la maestra Asgard congelada ha traído desde el reino inferior no es tan simple como parece. Quizás habrá algún tipo de sorpresa después. Muxiaolan estaba aún más confundida. De pie dentro de la formación profunda, Yunche inmediatamente vio a la persona llamada Feng Mo entre la multitud. No solo pasó la segunda ronda de exámenes, parecía haber llegado a los primeros de la clasificación. Sintiendo que alguien lo estaba mirando, Feng Mo también levantó la cabeza y miró hacia él, pero la expresión revelada en sus ojos era bastante extraña. El examen final, Reino Profundo de Hielo. No mueras demasiado rápido. Tan pronto como Jian Feng terminó de hablar, una luz azul se elevó desde la formación profunda hacia el cielo y cubrió por completo a todos los examinados dentro de la formación. El mundo alrededor de Yunche de repente se volvió azul como el hielo. Seguido de eso, sintió un cambio en el mundo que lo rodeaba, y el aura de todas las personas a su alrededor desapareció en un instante. Cuando la luz que lo rodeaba se dispersó de repente, una dimensión construida con cristales de hielo apareció ante sus ojos. El mundo del reino profundo de hielo. Esta dimensión fue independiente y sellada. Era especialmente estrecho y pequeño, la longitud, el ancho y la altura eran menos de 300 metros, y uno podía ver hacia el final y el borde de inmediato. Este mundo fue sellado con una capa de hielo formada mediante el uso de energía profunda de hielo que estaba en un plano extremadamente elevado, y reflejó una luz fría que incomodaba el alma congelada de uno. Justo cuando Yunche pudo ver bien el mundo en el que estaba, una luz helada brilló frente a él, y una silueta de una bestia de unos 3 metros de altura apareció rápidamente. Todo su cuerpo era blanco como la nieve, tenía garras como cuchillas congeladas y ojos rojos inyectados en sangre. Era un lobo liberando su aura de sed de sangre. Yunche estaba familiarizado con los lobos porque podía verse en todas partes en la región de nieve y hielo extremo. Sin embargo, incluso si todos los lobos en la región de nieve y hielo extremo se sumaran, no podrían compararse con un solo pelo del que está frente a él. El aura que liberaba era claramente más aterradora que Feng Xuer y la pequeña emperatriz demonio. Esta era una bestia profunda aterradora con la fuerza del camino divino. Su fuerza se podría comparar a la de un practicante profundo con la fuerza de la etapa inicial del reino del origen divino. El lobo instantáneamente hizo un rugido sangriento cuando apareció e inmediatamente corrió hacia él. Yunche era una proyección, y el lobo también era una proyección.
El lobo no tenía emociones, y el único objetivo de su existencia era hacer todo lo posible para destruir a la criatura que tenía frente a él sin darle ninguna oportunidad de respirar. Purgatorio. Yunche definitivamente no podía enfrentarse cara a cara contra una bestia profunda con la fuerza del camino divino en su estado normal. Inmediatamente abrió las puertas del dios maligno, la fuerza profunda en su cuerpo creció al instante, pero él todavía no se atrevió a atacar. Directamente, en lugar de eso, se teletransportó rápidamente utilizando la sombra rota del dios de la estrella. SSSSS. El lobo falló, y justo cuando sus garras delanteras tocaron el suelo, giró como un rayo e inmediatamente cargó contra Yunche nuevamente. Al mismo tiempo, la temperatura en el reino profundo de hielo cayó de repente. Un sinnúmero de picos de hielo infestó el cielo vacío y dispararon hacia Yunche con un sonido increíblemente agudo. ¿Qué? La velocidad del lobo sorprendió a Yunche. Se agachó y volvió a teletransportarse contra el suelo. Esquivó debajo del lobo y al instante cambió de posición con él, pero en este espacio estrecho, las puntas de hielo ya estaban en todas partes. Yunche rugió profundamente, y la energía profunda en su cuerpo explotó. Rompió todas las puntas de hielo que se estaban disparando hacia él, pero en el instante en que agotó su energía, unas pocas docenas de puntas de hielo atravesaron las olas restantes de su poder y le pincharon el cuerpo severamente. ¡Bam, bam, bam, bam! Con la fuerza del cuerpo de Yunche, fue extremadamente difícil para él herirse. Sin embargo, los picos de hielo que lo golpeaban en este momento tenían el poder del camino divino, que era mucho más fuerte que esos en el plano del continente cielo profundo. Su pecho y su espalda derramaron sangre al instante, y el dolor extremo hizo que Yunche frunciera sus cejas. Golpeó su propio pecho, y las púas que pincharon su cuerpo fueron sacudidas y convertidas en polvo de hielo. ¡Qué aterradora bestia profunda! Después de todo, es una bestia profunda del reino de Dios. El lobo ya había dado media vuelta y atacado de nuevo después de que fallara por segunda vez. El cuerpo del lobo como la nieve cargó hacia él, y antes de que se acercara, sus garras de lobo ya estaban en el aire. Una cuchilla de hielo que era incluso más grande que su cuerpo se condensó y apareció, y cortó hacia Yunche horizontalmente. Mayor Mususan, esta es la ronda final del examen, ¿qué hay exactamente en el reino profundo de hielo?, preguntó Musiaolan a Mususan. Oh. ¿Has empezado a preocuparte por ese tipo?, dijo Mususan con una leve sonrisa en su rostro. No tengo la energía para preocuparme por él, dijo Musiaolan mientras levantaba la nariz, solo tengo curiosidad. Es el lobo del invierno helado, respondió Mususan. ¿Lobo del invierno helado, la bestia profunda con fuerza en el primer nivel del reino del origen divino?, dijo Musiaolan suavemente. Eso es correcto, y habrá más de uno. Mususan explicó, después de que el examinado ingrese al reino profundo de hielo, primero tendrán que enfrentarse a un lobo del invierno helado. Después de eso, más lobos del invierno helado aparecerán después de que haya transcurrido un cierto periodo de tiempo, pero no solo aparecería con uno, serán 2, 3, 4, con un número cada vez mayor. La mayoría de los que están participando en el examen del Salón de la Nieve Congelada estaban en la etapa inicial del reino del origen divino. Los examinados sobresalientes que podrían pasar la segunda ronda de exámenes podrían manejar fácilmente a un solo lobo del invierno helado, pero será un poco difícil manejar 2 al mismo tiempo, el manejo de 3 los pondrá en peligro de morir, y es aún más difícil enfrentar a 4 al mismo tiempo. Cada lobo del invierno helado aparecería en un momento específico. Por ejemplo, 3 lobos del invierno helado aparecerán en la tercera ola, pero si uno no fuese capaz de matar a los 3 antes de que aparezca la cuarta ola de lobos del invierno helado, luego de la cuarta ola, el examinado tendría que enfrentar 7 al mismo tiempo, jeje, el resultado sería, por supuesto, una muerte segura. Lobos del invierno helado, aunque sus cuerpos son más débiles, su capacidad de ataque es casi la más fuerte entre las bestias profundas en el mismo nivel, y también es naturalmente agresiva. Yunche Musiaolan comenzó a tartamudear mientras habla. Él definitivamente será destrozado inmediatamente. Justo cuando Musiaolan terminó de hablar, hubo un grito. Una silueta salió volando desde dentro de la formación profunda y aterrizó difícilmente en el suelo. El primer practicante profundo que murió en el reino profundo de hielo fue expulsado. Basura. Jian Feng, que estaba supervisando el examen, resopló con desdén. Yunche, jadeó Musiaolan inconscientemente, y corrió apresuradamente hacia la silueta. El único resultado para Yunche, cuya fuerza profunda estaba solo en el nivel 5 del reino profundo soberano, solo sería ser desgarrado por el brutal y aterrador lobo del invierno helado. El primero en morir bajo las garras del lobo del invierno helado podría ser solo él, pero antes de acercarse, se detuvo donde estaba con sus ojos helados abiertos de par en par, porque la persona que fue arrojada al suelo no era Yunche. ¿MN? Jian Feng, que estaba del otro lado, también frunció el ceño. El primer examinado que fue expulsado de la formación profunda estaba sin fuerzas en el suelo. Su rostro estaba pálido y no podía recuperarse del miedo a su muerte en este momento, porque en el reino profundo de hielo, se vio a sí mismo claramente destrozado por el lobo del invierno helado. ¡Bam! La cuchilla de hielo destruyó la sombra de Yunche, se incrustó en la pared de hielo detrás y quedó atascada allí. Los horrendos ataques del temible lobo fueron esquivados por Yunche utilizando la sobra rota del dios de la estrella. Sin embargo, sabía claramente en su mente que con la horrible velocidad del lobo y la estrechez del espacio, que definitivamente no era una decisión inteligente para lidiar con esto de esta manera, y debía iniciar un ataque.
Pero esta vez, el lobo no se lanzó hacia adelante, sino que abrió su enorme boca y un chorro de aliento helado salió de ella. Una espesa niebla helada se extendió al instante dentro del reino profundo de hielo. La temperatura en la dimensión ya estaba helada, y estaba disminuyendo a una velocidad extremadamente aterradora. ¿Aliento helado? Los ojos de Yunche se iluminaron, y en realidad se enfrentó a la niebla helada de frente y cargó hacia el lobo a la velocidad de la luz. Incluso un monarca sería congelado en una escultura de hielo por tocar el aliento congelado producido por el lobo. A medida que el aire helado se extendía, la totalidad de la existencia en el reino profundo de hielo fue sellada con hielo. Pero esto definitivamente no afectaría a Yunche. Su fuerza, garras afiladas, puntas de hielo, cuchillas de hielo, Yunche no se atrevió a tomar ninguno de ellos por la fuerza. Pero usar aliento congelado para atacar a Yunche fue un movimiento totalmente absurdo. Al liberar el aliento congelado, el lobo reveló su punto débil. Yunche corrió directamente a su lado, condensó su energía profunda y golpeó su cuerpo con un golpe. Jian Feng dijo que nadie podría usar armas en el reino profundo de hielo, pero Honor podría ser una excepción, porque técnicamente no era un arma, sino una existencia única que conectaba su alma y fuerza de voluntad. Sin embargo, no intentó convocar a Honor, porque no creía que valiera la pena hacer trampa. El lobo huyó y voló bajo el ataque de Yunche y se estrelló violentamente contra la pared de hielo. El choque hizo vibrar levemente todo el espacio. Yunche miró su puño que acababa de aterrizar sobre el lobo, y un destello de sorpresa apareció en sus ojos, porque ese golpe hace un momento, él claramente sintió los huesos del lobo quebrándose. El ataque del lobo fue extremadamente aterrador, y lo hacía sentir como si fuera a ahogarse cada vez, pero su cuerpo no parecía ser muy duro. El lobo se puso de pie, pero su cuerpo ya se tambaleaba levemente, demostrando que los huesos quebrándose que Yunche sentía no fueron una ilusión. La expresión en los ojos de Yunche se volvió peligrosa de cautela, y corrió hacia el mismísimo lobo. Roar. El lobo herido se volvió cada vez más agresivo, y una luz asesina y sedienta de sangre se liberó de los ojos del lobo. Aulló de rabia, saltó a unos 30 metros y cargó contra Yunche con una frenética ola de aire. Más de la mitad del reino profundo de hielo se vio atrapado al instante en la tormenta ventosa de hielo. Yunche también saltó directamente hacia él. Cuando se acercó, su figura se balanceó y apareció sobre el lobo como un fantasma mientras usaba su mano como espada y golpeaba hacia abajo. Caída de la luna, hundimiento de la estrella. Bang, crack. Con un gran sonido, Yunche estrelló su palma con todo su poder sobre la espalda del lobo, y seguido por el sonido de un crujido que fue tan fuerte que conmocionó al oído. La fuerza de Yunche fue increíblemente fuerte. Bajo este ataque, la columna vertebral del lobo se rompió en varias partes. Aulló de dolor cuando cayó al suelo. Después de que rodó varias veces, cayó en el suelo como una libra de barro y no fue capaz de levantarse más, y pronto desapareció lentamente en una bola de luz azul. Yunche aterrizó lentamente, tomó un pequeño respiro y movió la palma de su mano que estaba un poco adolorida. Dijo en voz baja, así que era simplemente esto, pero esto es solo el principio. Para poder pasar, al menos tengo que esperar más de 15 minutos. Definitivamente se volvería más difícil más tarde. Yunche se dijo a sí mismo, será mejor que guarde mi fuerza en el continente cielo profundo. Cuando el alma divina de Xuanyuan Bentian pereció, no hubo otro con la fuerza del camino divino. Por lo tanto, a pesar de que la fuerza de Yunche aumentó a una velocidad tremenda, no pudo encontrar a nadie con quien comparar su fuerza. Incluso cuando estaba luchando contra Xuanyuan Bentian, no sabía en qué plano estaba su fuerza. Después de todo, él no sabía acerca de la existencia de los 7 reinos profundos divinos en aquel entonces. Por lo tanto, no era que el lobo del invierno helado fuera simplemente esto y nada más, sino que era porque no sabía que ya había alcanzado un reino inesperado. Capítulo 953. Resultado imposible. Dentro del reino profundo de hielo, Yunche, quien había eliminado al primer lobo del invierno helado, no se relajó en lo más mínimo después de haberlo matado. En cambio, esperó a que apareciera otro enemigo. Pero después de un buen rato, su entorno todavía estaba en silencio. Justo cuando comenzó a tener dudas, una aura peligrosa finalmente apareció una vez más. Esta vez, 2 rayos de luz azul aparecieron ante él al mismo tiempo, proyectando las siluetas de 2 lobos del invierno helado. 2. Estuvo ligeramente aturdido, pero sus nervios y su cuerpo ya habían reaccionado en el primer instante, estrellándose atronadoramente al lobo del invierno helado que estaba adelante. Justo cuando apareció, incluso antes de que tuviera tiempo de ver su entorno, el lobo del invierno helado había recibido un puñetazo en la cabeza por parte de Yunche en medio de la violenta explosión de las llamas del cuervo dorado. ¡Ao! El lobo del invierno helado dejó escapar un grito miserable y fue lanzado lejos, con todo su cuerpo cubierto de llamas. Al mismo tiempo, una peligrosa aura se acercó repentinamente desde la parte trasera de Yunche. Al no tener tiempo suficiente para darse la vuelta, Yunche en cambio rodó por el suelo, deslizándose sobre un rayo rápido. Cuando el lobo del invierno helado detrás de él se abalanzó sobre él, su palma de disparó ferozmente hacia arriba con un golpe. ¡Crack!
Comparados con su peligrosa y sanguinaria aura, estos lobos del invierno helado eran un poco débiles. Al recibir el manotazo de Yun-che, la segunda pata trasera derecha del lobo del invierno helado se partió inmediatamente y cayó al suelo en medio de su grito miserable. El cuerpo de Yun-che se detuvo rápidamente antes de lanzarse hacia adelante. Justo cuando estaba a punto de aprovechar la oportunidad para asestar un fuerte golpe a sus órganos vitales, una ataca de viento helado repentinamente se acercó. El primer lobo del invierno helado que había destruido usando las llamas del cuervo dorado estaba lleno de quemaduras y una salvaje excitación. Aulló cuando golpeó la espalda de Yun-che. Yun-che frunció el ceño. La postura de su mano cambió inmediatamente. Agarró la pata trasera rota del lobo del invierno helado ante él y la giró, rompiéndola detrás de él. ¡Bam! A pesar de que Yun-che ejecutó un simple giro, tenía varios cientos de kilogramos de potencia. Los dos lobos del invierno helado chocaron fuertemente, trayendo el florecimiento de dos flores sangrientas. Siguiendo el aullido miserable de los dos lobos del invierno helado mientras volaban, una aterradora lluvia de sangre comenzó a caer en el reino profundo de hielo. Yun-che estiró ambas manos. Al mismo tiempo que los dos lobos del invierno helado aterrizaron en el suelo, varias explosiones de llamas del cuervo dorado fueron liberadas en sucesión. Boom, 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 boom. Las continuas explosiones de llamas que contenían el poder de las llamas del cuervo dorado dispersaron momentáneamente la energía fría de los lobos del invierno helado. Una vez que detuvo su ataque, los dos lobos del invierno helado ya habían detenido sus gritos y se habían disipado rápidamente dentro de las llamas. Fiu, es bastante fácil. Yun-che dejó escapar un soplo de aire. ¿Podría ser que solo hay este tipo de lobos de hielo en el reino profundo de hielo? ¿O aparecerán bestias profundas más fuertes? Yun-che no pudo evitar preguntarse. Después de eliminar a los dos lobos del invierno helado tan pronto como aparecieron, tuvo que esperar bastante tiempo antes de que se acercara un aura peligrosa. Esta vez, 3 rayos de luz azul destellaron al mismo tiempo. Lo que apareció fueron 3 lobos de invierno helado con auras sedientas de sangre. 3. Al ver a los 3 lobos del invierno helado aparecieron al mismo tiempo, Yun-che no se puso nervioso, su expresión incluso se relajó un poco. La primera ola tuvo 1, la segunda ola tuvo 2, y la tercera ola tuvo 3, y todas aparecieron más o menos al mismo tiempo. Esto significaba que esta prueba probablemente generaba a los lobos del invierno helado en intervalos establecidos, y la próxima ola tendría un lobo del invierno helado más. También tenía una comprensión aproximada de la fuerza y la amenaza de un lobo del invierno helado. Además del hecho de que aparecieron en el mismo intervalo exacto, esto fue suficiente para que Yun-che creyera que poder aguantar durante 15 minutos aquí no era tan difícil. La prueba aquí ni siquiera podría ser mencionada en el mismo aliento que el juicio en el reino secreto del dios dragón donde los enemigos se duplicaban en cada ola. 3 siniestras auras violentas y escalofriantes bloquearon firmemente a Yun-che. Justo cuando los 3 lobos del invierno helado estaban a punto de atacar, una enorme llamarada ya había estallado en el cuerpo de Yun-che. Bajo la luz del fuego, las pupilas ensangrentadas de los lobos del invierno helado se contrajeron cuando de repente cayeron hacia atrás, dejando escapar incluso sonidos siniestros y siseantes. Yun-che acababa de descubrir que el lobo del invierno helado le temía al fuego. Como bestias profundas tipo hielo, tenerle miedo al fuego no podría ser aún más común. El fuego y el hielo originalmente se suprimían unos a otros, pero en Yun-che, claramente se había convertido en una restricción unilateral. Cuando los lobos del invierno helado retrocedieron, Yun-che dio el primer paso y una violenta luz de fuego explotó una vez más dentro del reino profundo de hielo. ¡Bam! La formación profunda del examen hizo eco una vez más y el segundo practicante profundo fue expulsado. Muxiaolan subconscientemente se adelantó, pero rápidamente notó que todavía no era Yun-che. Con el paso del tiempo, más y más estudiantes murieron dentro del reino profundo de hielo y fueron expulsados inmediatamente. La velocidad con la que los examinados fueron expulsados se volvió aún más rápida cuanto más tarde se hacía. Hubo a veces donde una docena de personas fueron expulsadas dentro de varias respiraciones de tiempo. El estado en el que fueron expulsados del reino profundo de hielo fue especialmente similar. Sus rostros estaban completamente blancos como la muerte y todos tenían expresiones aterradas y sudaban debido a la debilidad. Sin embargo, en el momento en que se despertaron desde la sombra de la muerte, se dieron cuenta de que en realidad no habían sido destrozados. Ni siquiera una cicatriz o moretón estaba en su cuerpo, pero lo que los recibió fue otro hecho cruel. Dense prisa y váyanse usando esa formación profunda, perdedores. Dejen de ocupar el espacio aquí. Jian Feng dijo fríamente con los ojos entrecerrados, nuestra secta del divino Fénix de hielo nunca se apiada de los perdedores, ni perderíamos más atención en ellos. Dense prisa y váyanse, no tengo la paciencia para decirlo una segunda vez. Ser los primeros 900 practicantes profundos en morir en el reino profundo de hielo significaba que habían fallado en la prueba final. Esto también significaba que sus sueños de unirse al salón de la nieve congelada se habían convertido en una ilusión. Los rostros de los perdedores se volvieron pálidos, pero ninguno se atrevió a desobedecer la orden de Jian Feng como todos salieron arrastrando pasos pesados. Claro, en este cruel y competitivo reino de Dios, nadie se apiadaría de la basura ni de los perdedores, ni nadie se molestaría en mirarlos. ¡Qué extraño! ¿Cómo es que ese mocoso llamado Yun-che aún no ha salido? Jian Feng murmuró en confusión. ¿No es el de nuevo? Ah. Tan extraño, ya han salido más de 600 personas, ¿por qué no ha salido todavía?
más y más personas fueron expulsadas del reino profundo de hielo, pero Yun-che, el que debería haber sido el primero en fallar debido a su fuerza profunda siendo el más débil aún no había aparecido. La prueba del reino de la tormenta de nieve podía atravesarse con trampa pero el reino profundo de hielo era una proyección. Era una evaluación de fuerza genuina en la cual era imposible hacer trampa de cualquier forma o manera, era fundamentalmente imposible resistir un solo golpe de un novo del invierno helado con una fuerza profunda en el quinto nivel del reino profundo soberano. Entonces ¿cómo podría persistir hasta ahora? Jian Feng estaba desconcertado indefinidamente, Mu Xiaolan estaba estupefacta, y la expresión de Mu Susan, que había estado observando todo el proceso, fluctuaba continuamente. A medida que avanzaba el examen final, más y más estudiantes fueron expulsados del reino profundo de hielo. Al final, siguiendo el sonido de la formación profunda, el examinado 900 fue expulsado en medio de un terrible grito. ¡Clank! La luz de la formación profunda repentinamente comenzó a fluctuar violentamente en este momento cuando la luz azul profunda se convirtió en un blanco luminoso. ¡Bam! El 91º examinado fue expulsado de la formación profunda, pero la diferencia fue que el cuerpo de este examinado estaba rodeado por una capa de luz blanca. Su color era el mismo que el de la formación profunda. Esta luz blanca era prueba de que había superado con éxito la prueba del reino profundo de hielo, lo que también significa que había superado el examen final del Salón de la Nieve Congelada y estaba calificado para convertirse en discípulo del Salón de la Nieve Congelada. Cuando vio la luz blanca en su cuerpo, ese practicante profundo instantáneamente olvidó el terror de su muerte. En su emoción, sacudió sus brazos y gritó salvajemente. Después de él, más y más estudiantes fueron expulsados consecutivamente. Todos llevaban la luz blanca que probaba que habían aprobado el examen en sus cuerpos. En este momento, aquellos que aún estaban en el reino profundo de hielo habían pasado el examen. La competencia final ahora era ver quién era capaz de obtener el título de número 1 y obtener la píldora del alma de hielo del jade caído que era como un tesoro sagrado a sus ojos. Pero Mu Xiaolan todavía no vio a Yun-che. ¿Qué está pasando aquí? Jian Feng se paseó de un lado a otro, con las cejas presionadas juntas. El primer examinado en ser expulsado, no siendo Yun-che, ya fue suficiente para impresionarlo y desconcertarlo. Sin embargo, cada examinado expulsado después le dio incluso más conmoción uno tras otro. En este momento, ya estaba dudando si había un problema con sus ojos o su memoria. ¿Podría ser que el mocoso no entrara antes a la formación profunda y utilizara algún tipo de método para escapar secretamente? Jian Feng reflexionó interiormente. No pudo encontrar ninguna otra explicación posible aparte de esta. Mayor Susan, ¿viste si Yun-che realmente estaba dentro de la formación profunda del juicio? Mu Xiaolan tenía casi los mismos pensamientos exactos que Jian Feng. ¿No podría haber usado algún tipo de extraño artefacto espacial para salir en secreto antes del comienzo del examen, o sí? O de lo contrario, ¿por qué no ha salido todavía? Incluso si la mataran a golpes, no creería que alguien en el quinto nivel del reino profundo soberano pudiera permanecer en el reino profundo de hielo durante tanto tiempo. Aunque Mu Binyun lo elogió muchas veces, diciendo que era un genio, todavía estaba en el reino profundo soberano. Ella también peleó con Yun-che una vez. En la región de nieve y hielo extremo, cuando se conocieron, una bofetada casual de ella había enviado a Yun-che volando. Mu Susan no respondió directamente. Él sostuvo su barbilla con la mano y dijo con evidente sorpresa, parece que tu maestra ha traído a un compañero considerablemente talentoso, Hou. Han pasado muchos años desde que he tenido tal sentimiento de expectativa. Ah. Mu Xiaolan no lo entendió en absoluto. Bam. Cuando estaban hablando, varios otros examinados salieron disparados. A medida que pasara el tiempo, aumentaría la dificultad de la prueba del reino profundo de hielo. En este momento, los examinados serían expulsados una vez cada pocas respiraciones. 80. 90. 95. 98. Cuando la 98ª persona fue expulsada con luz blanca arremolinándose alrededor de su cuerpo, la formación profunda finalmente se calmó. Pasó un largo tiempo y ningún otro examinado fue expulsado. Y con el número 98, esto obviamente significaba que todavía había dos personas dentro del reino profundo de hielo. Li Mingcheng no había salido, lo que significaba que uno de ellos era Li Mingcheng. Esto no fue inesperado. ¿Pero quién podría ser la otra persona? Un total de 100 respiraciones habían pasado desde que el examinado anterior había sido expulsado, pero la formación profunda aún no mostraba ningún movimiento. Como se esperaba de Li Mingcheng, perseverar realmente tanto tiempo sin morir, exclamó humildemente un practicante profundo que había aprobado el examen. Acababan de experimentar el terror de la prueba del reino profundo de hielo. Cada lobo del invierno helado era una existencia de pesadilla. Es lo que sea si Li Mingcheng puede durar tanto tiempo. Después de todo, definitivamente cuenta con ese tipo de fuerza. Pero, ¿quién es la otra persona? ¿Para perseverar realmente sin salir hasta ahora? No lo sé. No parecía haber nadie que estuviera a la par con Li Mingcheng en la prueba del reino de la tormenta de nieve. ¿Podrían haber estado ocultando su fuerza? No hay necesidad de que adivines al azar. Jian Feng resopló con frialdad. En este punto, él creyó por completo su propia suposición y dijo con indiferencia, por el momento, solo hay una sola persona en el reino profundo de hielo, no dos.
Debido a que cierta basura estaba asustada, fracasaría demasiado miserablemente, por lo que antes de que la prueba del reino profundo de hielo comenzara, usó algún tipo de artefacto espacial para escapar, probablemente usó la misma cosa que usó para hacer trampa en el reino de la tormenta de nieve. Las palabras de Jian Feng le permitieron inmediatamente al grupo de examinados ver la luz. Capítulo 954. Es difícil morir. En el reino profundo de hielo, Yunche aún se encontraba en una dura batalla contra los lobos del invierno helado sin saber que el examen ya se acercaba al final. Después de luchar contra 11 oleadas de los lobos del invierno helado, Yunche ya estaba cubierto de heridas y sangre, pero el aura desbordante en su cuerpo no parecía disminuir en absoluto, y eso fue aún más frenético que antes. Incluso sus ojos revelaron una luz que era incluso más violenta que los lobos del invierno helado. Muere, loto del purgatorio rojo. Boom. Las llamas del cuervo dorado estallaron locamente en el estrecho espacio, y todos los lobos del invierno helado que estaban cargando hacia él aullaron y fueron tragados por el estallido del loto de fuego. La gran mitad de ellos fueron quemados en pedazos directamente. SSS en el mar de fuego que se extendió, una peligrosa aura se aproximó de repente, y un lobo del invierno helado aún vivo saltó desde el mar de fuego con llamas por todo su cuerpo. Las garras del lobo que estaban manchadas de sangre arañaron hacia Yunche con un terrorífico poder y odio. SSSS. La imagen residual se desgarró en un instante. Yunche extendió sus palmas después de teletransportarse y condensó el aire en hielo. Un cono de hielo de casi 2 metros de largo apuñaló directamente sin piedad a través del cuerpo del lobo del invierno helado que estaba cubierto en llamas. El lobo del invierno helado ya estaba gravemente herido por la quemadura, y al ser apuñalado por el cono de hielo, chilló y desapareció en una luz antes de que incluso aterrizara en el suelo. En este punto, la 11ª oleada, un total de 11 lobos del invierno helado directos fueron todos asesinados por Yunche. Fiu. Yunche tomó una respiración larga y profunda. Había heridas en su cuerpo por todas partes, pero si uno miraba de cerca, uno notaría que a pesar de que estas heridas parecían aterradoras, ninguna de ellas era lo suficientemente profunda para alcanzar los huesos. Su consumo de energía fue extremadamente pequeño porque no usó la espada del castigo celestial. Hasta ahora, solo se había quedado ligeramente sin aliento. Ya deberían haber pasado aproximadamente 15 minutos, justo ahora, se dijo Yunche. Mientras luchaba contra los lobos del invierno helado, también había estado calculando el tiempo en su mente porque Mususan le dijo que 15 minutos era más o menos el tiempo que tenía que permanecer con vida para que apenas lograra pasar el examen final. Pero, Yunche frunció el ceño y murmuró, ¿estaba la persona llamada Mususan tratando de engañarme? Durar por 15 minutos parece demasiado fácil. Este tipo de desafío no debería ser demasiado difícil para aquellos 1000 practicantes en el camino divino que se abrieron paso en el reino de la tormenta de nieve. No debería ser demasiado difícil durar 15 minutos, incluso para la persona más débil, ¿verdad? Además de la presión que sintió Yunche cuando se enfrentó por primera vez a los lobos del invierno helado, luego de observar la forma en que atacaban y sus debilidades. Las 10 olas posteriores fueron relativamente fáciles para él y no consumieron gran parte de su energía, y él creía completamente que si usaba la espada del castigo celestial, sin mencionar el hecho de herirse, incluso si los lobos del invierno helado lo atacaran a la vez, no podrían acercarse a 10 pasos de él. Las personas que tomaron este examen final con él estaban todas con el poder del camino divino. Enfrentar a los lobos del invierno helado que tienen una gran fuerza y velocidad pero que tienen cuerpos relativamente frágiles. Incluso si se enfrentan a múltiples lobos al mismo tiempo, no debería ser demasiado difícil. Solo para estar seguro, debería. Justo cuando Yunche estaba pensando y dudando, una luz azul brilló a su alrededor, la 12ª ola de lobos apareció bajo la luz azul. Los 12 aparecieron al mismo tiempo en la 12ª ola. 12 auras violentas se fijaron instantáneamente en Yunche, pero aún así no reaccionó de inmediato, porque aún dudaba sobre si debía terminar ahora o continuar una ola más. Al final, eligió la última. Ese Mususan era alguien que parecía tener integridad y dignidad, y somos extraños, así que no había ninguna razón para mentirme intencionalmente. La razón por la que soy capaz de manejar esto con facilidad probablemente esté relacionado con mi tolerancia al frío y a mi sombra rota del dios de la estrella. También es posible que aún haya subestimado mi nivel actual de fuerza. Pensando en esto, Yunche se quedó quieto sin moverse y dejó que los 12 lobos del invierno helado cargaran hacia él. ¡Ao! SSS, ja. Van. Los 12 lobos del invierno helado atacaron desenfrenadamente, y una tormenta de viento desastrosa e increíblemente espeluznante apareció en el espacio del reino profundo de hielo. Varias heridas sangrientas y docenas de marcas de garras aparecieron instantáneamente en el cuerpo de Yunche. Pero, eso fue todo. Si se tratara de otros practicantes profundos, habrían sido directamente desgarrados, congelados o convertidos en pedazos ensangrentados bajo este tipo de condición. El cuerpo de Yunche era extremadamente duro con la existencia de la médula del dios dragón. Incluso en su sueño, el linaje del dios dragón se volvía más espesa cada segundo. Hasta ahora, ni siquiera él mismo sabe cuán fuerte se ha vuelto su línea de sangre del dios dragón. En aquel entonces, cuando luchaba ferozmente contra Xuanyuan Bentian, pudo tomar la espada absoluta sin retorno más fuerte de Xuanyuan Bentian directamente sin ser atravesado mientras su cuerpo estaba bajo restricciones, sin mencionar el ataque de estos lobos del invierno helado. Los 12 lobos del invierno helado lo arañaron y lo mordieron,
herido por todas partes de su cuerpo, pero no fue suficiente para matar a Yun-che, sino que le hizo rechinar los dientes de dolor y rugió, todos ustedes deberían solo ir y morir. Cenizas del manantial amarillo. Boom. En un aullido, la llama del cuervo dorado más extrema explotó sin piedad, y convirtió instantáneamente el helado reino profundo de hielo en un dorado infierno de llamas ardientes. En las horripilantes llamas destructivas, los lobos del invierno helado que no tenían a dónde escapar ni siquiera tuvieron la oportunidad de aullar y todos fueron quemados a cenizas. Después de que las llamas se dispersaron, el reino profundo de hielo ya no se congelaba, cada rincón ardía con un calor aterrador. En cuanto a los lobos del invierno helado, todos desaparecieron sin dejar rastro, ni siquiera quedó un pelo de los lobos. Eso debería ser. SSS, tomó todo esto por nada. Mirando sus brazos ensangrentados, Yun-che apretó los dientes de dolor. Luego levantó la cabeza y gritó, renuncio. Jian Feng dijo que, si uno no se atrevía a enfrentar la muerte durante el examen, se podía gritar la palabra renuncio para finalizar el examen directamente, solo que él no lo hizo porque tenía miedo a morir. Una luz blanca cayó del cielo vacío y se fijó sobre él mientras decía esas palabras. Cuando la luz blanca parpadeó, desapareció del reino profundo de hielo, y el reino profundo de hielo que estaba a punto del colapso, se desvaneció en la nada cuando se fue. El reino profundo de hielo no era un espacio independiente construido por el Salón de la Nieve Congelada, sino que era solo un espacio temporal creado por el poder de la formación profunda, uno por uno. ¡Bam! Una luz brilló en la formación profunda del examen con todos esperando y finalmente una silueta salió volando y aterrizó en el suelo en una luz blanca. Es Li Mingchen. Li Mingchen finalmente salió. Impresionante, Li Mingchen es realmente impresionante. De hecho, se mantuvo con vida durante 100 respiraciones más tiempo que el segundo lugar, tan increíble. Eso es, natural. Creció en el reino del Fénix de Hielo, y era el sobrino de la maestra principal del Salón de la Nieve Congelada. No podemos compararnos con él en absoluto. Si estuviéramos en otro grupo, probablemente podríamos intentar competir por la píldora del alma de hielo del jade caído. Pero estuvimos en el mismo grupo que Li Mingchen, eso es tan desafortunado, dijo uno de los practicantes profundos que ocuparon los primeros puestos de la lista. Suspiró y dijo. La luz blanca sobre Li Mingchen desapareció, estaba sentado en el suelo con la cara pálida mientras respiraba profundamente. Era muy normal después de haber sido asediado por los lobos del invierno helado, pero rápidamente se recuperó y se levantó. En este momento, Jian Feng caminó hacia él mientras se reía a carcajadas, jajajaja, hermano menor Mingchen. De hecho eres alguien que recibió grandes expectativas de la maestra principal del salón. En realidad permaneciste en el reino profundo de hielo durante un periodo tan largo de tiempo, eso es muy impresionante. La voz de Jian Feng cerca de las orejas de Li Mingchen rápidamente le puso rojo el rostro. La envidia, la admiración, el asombro y la vergüenza a su alrededor lo hicieron sentir como si estuviera flotando. Rápidamente dijo humildemente. En absoluto, en comparación con el hermano mayor, todavía estoy a kilómetros de distancia. Hermano menor Mingchen, no puedo estar a la altura de esas palabras. Jian Feng sonrió y dijo, tu hermano mayor, yo, solo pasé la octava ola de los lobos del invierno helado en el reino profundo de hielo en aquel entonces y ya pensaba que era impresionante. Basado en el tiempo del hermano menor, deberías haber pasado al menos 10 olas. Estoy lejos de tu calificación. De esto, dentro de 10 años, el cultivo del hermano menor Mingchen será suficiente para superarme. Cuando llegue el momento, yo, como hermano mayor, tendré que confiar en el hermano menor Mingchen en el Salón de la Nieve Congelada. Antes de esto, Jian Feng lo estaba haciendo con discreción, y ahora, al ver lo bien que lo hacía Li Mingchen, ya lo estaba elogiando frente a todos sin ocultarlo. A pesar de que Li Mingchen aún no era lo suficientemente fuerte en comparación con él, con su calificación e identidad, definitivamente será un enorme árbol en el Salón de la Nieve Congelada. Como una persona inteligente, por supuesto Jian Feng optaría por elegir el momento más adecuado para agarrarse con fuerza. Ah, ¿de qué está hablando el hermano mayor Anfeng? Estás matando a este pequeño, dijo Li Mingchen, que actuaba como si tuviera miedo, pero no pudo ocultar el orgullo y la arrogancia que tenía en los ojos. Entonces él no pudo esperar y dijo en voz baja, hermano mayor Anfeng, la píldora del alma de hielo del jade caído. Jeje, ¿hay alguien más que podría haberlo tomado? Jian Feng le respondió con un guiño, luego se dio la vuelta. Recorrió con la mirada a los practicantes profundos que pasaron el examen final y ya se habían mantenido en una formación ordenada, y dijo en voz alta, muy bien, el examen para nuestro grupo está completo en este punto. Primero, felicitemos a todos los hermanos y hermanas menores. Después de pasar por 3 rondas de examen, todos están calificados para convertirse en discípulas del Salón de la Nieve Congelada. Después de recibir el jade grabado del Fénix de hielo que se les entregará más tarde, todos serán oficialmente discípulos de nuestro Salón de la Nieve Congelada. Les deseo a todos que logren grandes cosas de ahora en adelante y enorgullezcan a nuestros antepasados. Y como el primer lugar del examen esta vez, así como el discípulo más talentoso de nuestro grupo, Jian Feng levantó las palmas y sacó lentamente la píldora del alma de hielo del jade caído. Bajo la encantadora luz azul, todos tenían los ojos atraídos hacia él y pegado a él como un imán. Todos sus ojos revelaron un profundo deseo y envidia, especialmente Li Mingchen. Todos sus miembros temblaban y sus ojos se iluminaban de emoción. Estaba ansioso por ir allí y sostener la píldora sagrada sobre su pecho inmediatamente. Los ojos de Jian
Jian Feng se enfocaron en Li Mingchen en este momento. Esta píldora del alma de hielo del jade caído naturalmente pertenece a... Espera. Antes de que Jian Feng terminara de hablar, fue interrumpido por una voz calmada. La cara de Jian Feng se ensombreció de inmediato, pero instantáneamente se dio cuenta de que la voz que lo interrumpió era de Mususan, que había estado observando a un lado todo este tiempo. Su rostro se calmó enseguida cuando se dio la vuelta y bajó la cabeza. Dijo respetuosamente: gerente general Susan, ¿hay algo que le gustaría iluminar a este discípulo? Mususan extendió su mano y señaló hacia la formación profunda del examen. ¿No te diste cuenta de que la luz profunda de la formación profunda del examen aún no ha desaparecido? Jian Feng miró la formación profunda del examen con confusión. Él estuvo ligeramente aturdido, y luego de repente reaccionó. La expresión en su rostro cambió abruptamente mientras tartamudeaba. ¿Qué está pasando? Todos los practicantes profundos seguían mirando la formación profunda del examen, que estaba en una luz blanca brillante con confusión, y Li Mingchen también quedó atónito en su lugar. Jian Feng, esta no es la primera vez que organizas un examen. Debes saber muy bien que esta formación profunda existe para el examen. Después de completar el examen, la luz profunda naturalmente desaparecerá. Sin embargo, todavía está aquí funcionando en este momento, lo que demuestra que el examen no se ha completado realmente. Todavía hay un examinado más en el reino profundo de hielo. Este discípulo por supuesto entiende esto. Pero esto no debería haber pasado. Este discípulo ya los ha contado. Esas 900 personas que fueron eliminadas ya se han ido. Después de que Li Mingchen completara el examen, todas las 99 personas que aprobaron el examen están todas aquí. Ni uno más ni uno menos. Y con Yunche, que escapó antes de que comenzara el examen. Jian Feng repentinamente se atragantó con sus palabras y sus pupilas se expandieron ligeramente. Podría ser. Capítulo 955. Crisis. Antes de que Jian Feng hubiera terminado su oración, la formación profunda de repente brilló con una luz profunda. Una bola de luz blanca se separó de la formación profunda y lentamente cayó. Después de que tocó el suelo, la luz blanca desapareció, antes de emerger con la silueta de Yunche. Los otros practicantes profundos habían sido expulsados de la formación profunda o arrojados despiadadamente, con aspecto abatido y miserable. Sin embargo, Yunche había sido enviado suavemente y aterrizado sin problemas. Esto se debió a que los otros habían sido expulsados por la formación profunda después de morir y Yunche había renunciado aún con vida. Lo primero que Yunche sintió fue que su cuerpo no parecía no haber sufrido ninguna herida o lesión. De hecho, no sentía que hubiera usado ninguna energía profunda en absoluto. Sin embargo, inmediatamente notó que la atmósfera circundante no parecía del todo bien y rápidamente abrió los ojos para inspeccionar el área. Museolan aún se mantenía a una distancia frente a él, pero su boca estaba abierta de par en par. Mususan, que estaba a su lado, tenía una mirada extremadamente extraña en sus ojos. A su lado, un grupo de practicantes profundos estaba cuidadosamente organizados en ordenado con Jian Feng de pie frente a ellos. Al mismo tiempo que vio a Jian Feng, también vio de inmediato a Li Mingchen, que estaba al frente del grupo. Y entre estas personas, todos y cada uno de ellos estaban estupefactos, como si hubieran visto un fantasma a plena luz del día. Yunche no había sido expulsado del reino profundo de hielo por haber muerto, así que su estado mental no estaba en desorden. Después de su instancia de ser aturdido, la situación circundante, la atmósfera, así como la expresión en las caras de todos inmediatamente le hicieron darse cuenta de que algo había sucedido. ¿Qué pasó? ¿Hubo algún problema con el examen? No debería haber. Entonces, lo único posible es... Soy la última persona que salió. Clank. Se produjeron ondas de energía profunda cuando un inmenso sonido resonó desde atrás. La luz de la formación profunda se retractó instantáneamente, y en solo un momento, toda la formación profunda desapareció. El espacio dentro del límite de la formación profunda estaba completamente vacío, sin un solo rastro de una figura humana. El examen final del Salón de la Nieve Congelada realmente había terminado en este mismo instante. Y el número 1 de este examen final, en otras palabras, la última persona que dejó el reino profundo de hielo, en realidad fue Yunche. Mirando a Yunche, que apareció desde dentro de la luz blanca y la desaparición de la formación profunda, todas las personas presentes sintieron como si sus cerebros hubieran chocado. Incluso después de mirar por un largo rato, todavía no podían creer en sus propios ojos. El resultado de Li Mingchen fue extremadamente extraordinario. Si hubiera obtenido el primer lugar, nadie hubiera sentido que fuera inesperado. Sin embargo, la fuerza profunda de Yunche estaba claramente en el quinto nivel del reino profundo soberano. Dejando de lado entrar en el camino divino, incluso si estaba en el reino profundo soberano, solo estaba en la etapa intermedia de la misma. Además, era incluso un practicante profundo que provenía de los reinos inferiores, y era mucho más débil que los practicantes profundos del reino de Dios del mismo nivel. Con su fuerza profunda y nacimiento, olvídate del Salón de la Nieve Congelada, entrar al Palacio de las Nevadas sería extremadamente difícil también. El poder participar en los exámenes del Salón de la Nieve Congelada fue solo un permiso especial otorgado por la maestra principal del salón como una forma de burla e incluso un poco vergüenza. El aceptar su propuesta fue solo una broma a los ojos de todos. Y fue exactamente esta broma, quien en realidad había superado a Li Mingchen en el examen final, y había superado a todos y cada uno de ellos. Yunche, tú, Museolan no pudo mantener su mente tranquila de esta gran sensación de disparidad.
Tú eres, en realidad, el número 1, A. Yunche miró a Mususan. De la situación actual, ¿cómo podría dejar de entender que fue realmente engañado por este gerente general del Salón de la Nieve Congelada? Además, esa mirada bastante significativa llevada por Mususan era claramente una gran confesión. En el reino profundo de hielo, había sospechado si 15 minutos era un poco corto, pero nunca esperó que eso, en realidad, fuera demasiado largo. Parecía que Mususan se había dado cuenta de los diferentes comportamientos de Yunche y los resultados del examen del reino tormenta de nieve, y así lo engañó un poco, sin mencionar que se hizo sin dejar rastro. Incluso con la astucia de Yunche, no pudo sentir nada extraño. ¿Cómo alguien que podría mantener un alto estatus incluso en el reino de Dios, cómo podría ser una persona común? Sin embargo, mirando desde otra perspectiva, este resultado hizo que Yunche se diera cuenta de que había subestimado seriamente su actual nivel de fuerza. Cuando entró por primera vez en el reino profundo soberano, pudo matar a Xuanyuan Bentian, cuya fuerza profunda ya había alcanzado el nivel de los dioses. En el presente, su fuerza profunda había alcanzado la etapa intermedia del reino profundo soberano. Lo más probable es que el nivel de fuerza de los practicantes profundos divinos con los que él podía enfrentarse cara a cara, había superado con creces sus predicciones iniciales. Al mirar las cosas ahora, parecía que ya no era posible para él mantenerse con bajo perfil, incluso siquiera. Yunche suspiró, mientras murmuraba para sí mismo en su mente. Alguien como yo es como el sol que cuelga en un cielo nocturno. No importa cuánto esfuerzo se ponga, es imposible cubrir esta luz excesivamente brillante. Girando, Yunche se enfrentó a la aturdida multitud y le habló a Jian Feng. Ahora, debería tener los requisitos para convertirme en un discípulo del Salón de la Nieve Congelada, ¿verdad? No solo eso. Antes de que Jian Feng pudiera responder, Mususan ya se estaba riendo mientras hablaba. Fuiste la última persona que abandonó el reino profundo de hielo, y sin lugar a dudas se ha convertido en el recién llegado más sobresaliente entre los discípulos. No solo tendrás los requisitos para convertirte en un discípulo oficial del Salón de la Nieve Congelada, sino que también recibirás una píldora del alma de hielo del jade caído como recompensa. Con tu nivel de cultivo actual, si alguien te ayudara a refinar por completo esta píldora del alma de hielo del jade caído, todo tu ser renacerá y experimentarás un crecimiento inmenso a partir de ese momento. Espera un minuto. Una voz ansiosa de repente sonó. Li Mingchen salió del grupo, su rostro era solemne cuando exclamó en voz alta. No puede recibir la píldora del alma de hielo del jade caído. Cualquiera podrá ver que el resultado de este examen es inusual. Este pequeño llamado Yunche, claramente ha hecho trampa. Bajo las instrucciones de Mufengsu, había retrasado su entrada en el Salón de la Nieve Congelada durante tantos años, con el fin de obtener la píldora del alma de hielo del jade caído que se otorgaba especialmente en los exámenes de este año. Por hoy, había soportado durante muchos años y se había preparado durante muchos años. La píldora del alma de hielo del jade caído ya estaba a su alcance, como podía permitir que cayera en manos de otra persona, sin mencionar que fue otorgado a una basura que no conocía su lugar. ¿Hice trampa? ¿Dónde está la evidencia? Yunche dijo impotente. Con la forma en que se había desarrollado la situación, ya no le era posible mantener la discreción. No tuvo más remedio que seguir con este resultado. ¿Evidencia? Li Mingchen rió fríamente mientras caminaba hacia Yunche, un paso a la vez. ¿Hay incluso la necesidad de evidencia para esto? Siempre y cuando sea alguien que no sea ciego, es fácil ver que definitivamente has hecho trampa. Todos y cada uno de los lobos del invierno helado en el reino profundo de hielo es una bestia profunda en el primer nivel del reino del origen divino, y poseen habilidades ofensivas extremadamente poderosas. Incluso yo tuve que ser especialmente cuidadoso al tratar con ellos. Tú, sin embargo, eres solo una basura en la etapa intermedia del reino profundo soberano. Tu único resultado posible es que te maten instantáneamente frente al lobo del invierno helado. Así que ¿cómo puedes posiblemente permanecer en el reino profundo de hielo por un periodo tan largo de tiempo? El hermano menor Mingchen tiene razón. Dijo Jian Feng, con los ojos fijos en Yunche. Creo que no solo el hermano menor Mingchen, cada persona aquí es incapaz de creer en este resultado. Yunche, tienes muchas agallas. El examen del Salón de la Nieve Congelada está diseñado para elegir excelentes discípulos para la secta del Divino Fénix de Hielo. Frente a tal majestad divina, te atreves a hacer trampa. No eres más que una humilde persona del reino inferior. ¿Qué tipo de lugar piensas que es la secta del Divino Fénix de Hielo? Jian Feng. Yunche estaba ligeramente enfurecido por el término persona humilde del reino inferior, ya que lo nombró bruscamente. Antes del examen, dijiste una vez que todavía es posible aprobar el examen del reino de la tormenta de nieve a través de trampas, pero es imposible que alguien haga trampa en el examen del reino profundo de hielo. Esto es lo que dijiste personalmente. En este momento, ¿sobre qué base sospechas de mí por hacer trampa? Eso es cierto. ¿En base a qué? Ya que estás diciendo que Yunche hizo trampa, muestra al menos algunas pruebas. Mu Xiaolan salió corriendo y se paró al lado de Yunche, como ella dijo un poco imponente. En realidad, en su mente, ella estaba muy nerviosa. Muy nerviosa, porque incluso ella estaba absolutamente segura de que Yunche debió haber hecho trampa. De lo contrario, con su nivel de fuerza profunda, ¿cómo es posible que pueda permanecer en el reino profundo de hielo durante tanto tiempo? Sin embargo, Yunche fue traído por Mu Binyun,
por lo que no tuvo más remedio que tragarse su orgullo y ponerse de su parte. Además, él no debe admitir que hizo trampa. Aunque no sabía qué método utilizó Yun-che, hacer trampa en el examen del Salón de la Nieve Congelada era un gran escándalo. Si fuera a cambiar la realidad, a ella no le preocupaban las consecuencias que tendría Yun-che, pero había una gran posibilidad de que afectara la reputación de Mu-bin-jun. No importa que, ella no podía permitir que tal cosa sucediera. Es absolutamente fácil determinar si Yun-che realmente ha hecho trampa, dijo Lee Min-chen con confianza. Durante el examen anterior, Yun-che se quedó en el reino profundo de hielo durante exactamente 15 minutos. Yo, Lee Min-chen, reconozco que soy incapaz de lograr tal hazaña, pero Yun-che realmente puede hacerlo. Entonces, si no hizo trampa, su fuerza definitivamente debe superar a la mía. Cuando se pronunciaron estas palabras, los practicantes profundos que los rodeaban rompieron en risas. Lee Min-chen estaba en el tercer nivel del reino del origen divino, e incluso estaba en las últimas etapas. Añadiendo sus dones innatos, definitivamente era capaz de enfrentarse cara a cara con un oponente en el cuarto nivel del reino del origen divino. En cuanto a Yun-che, él era alguien de los reinos inferiores que ni siquiera había pisado el camino divino. Él era el chiste de este examen, y no tenía calificaciones para siquiera ser comparado con Lee Min-chen en absoluto. ¿Cómo podría ser más fuerte que Lee Min-chen? Entonces, Lee Min-chen levantó su mano hacia Yun-che, su expresión llevaba deleite y desprecio. Ya sea que haya hecho trampa o no, lo sabremos una vez que intercambiemos golpes. Yun-che, ya que dijiste que no hiciste trampa, entonces tengamos una ronda. Oh, no tienes que vencerme por completo, siempre y cuando seas capaz de resistir 5 de mis ataques, yo, Lee Min-chen, admitiré que no hiciste trampa. Sin embargo, si no puedes pasar 5 ataques de alguien cuyos resultados ni siquiera se pueden comparar con los tuyos, Ja 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 ja, qué gran sugerencia la del hermano menor Min-chen. Jian Feng se rió. La multitud circundante de practicantes profundos le dio a Yun-che miradas despreciables o engreídas. En sus corazones, todos ellos creían que Lee Min-chen realmente estaba pensando demasiado alto de él por proponer 5 ataques, o, simplemente, estaba tratando de jugar con él. Yun-che, ¿oíste eso? Dijo Jian Feng en un tono frío y dominante. Si deseas demostrar que no hiciste trampa, intercambia golpes con Lee Min-chen para demostrar tu inocencia. Si realmente tienes las capacidades para permanecer en el reino profundo de hielo durante tanto tiempo, lidiar con solo 5 golpes de Lee Min-chen debería ser pan comido, ¿verdad? No. Mu Xiaolan tiró de las mangas de Yun-che y dijo con una mirada severa. Yun-che fue exonerado del primer examen debido al permiso especial de la maestra principal del salón. Para los exámenes del reino de la tormenta de nieve y el reino profundo de hielo, Yun-che siguió los mismos procedimientos que el resto de los participantes e ingresó a las mismas formaciones profundas para los exámenes. Ustedes no tienen ninguna evidencia, y solo están arrojando sus propias suposiciones, ¿sobre qué bases están diciendo que hizo trampa? La razón por la cual Yun-che fue personalmente traído aquí por mi maestra, fue porque él poseía tal fuerza. Así que, ¿sobre qué base tiene que sufrir todas sus sospechas constantes? Además, Jian Feng parecía haberlo olvidado. Mu Xiaolan levantó la voz un poco. Los exámenes del Salón de la Nieve Congelada se completan con las formaciones profundas. Eres solo un supervisor y no tienes los requisitos para intervenir en el proceso o los resultados de los exámenes. Los resultados de los exámenes ya están determinados en el instante después de la desaparición de las formaciones profundas. Básicamente no tienes los requisitos para que Yun-che demuestre que no hizo trampa. Jian Feng se quedó sin palabras por un momento, sin una palabra para refutar. Porque lo que Mu Xiaolan dijo fue exactamente correcto. Él era solo un supervisor y mensajero. Los resultados y el proceso de los exámenes fueron determinados y sometidos por las mismas formaciones profundas. Él, un simple discípulo del Salón de la Nieve Congelada, básicamente no tenía las calificaciones para intervenir. Lee Min-chen se adelantó rápidamente y dijo en tono recto. El asunto de las trampas de Yun-che ya no es solo un problema relacionado con los resultados de los exámenes, sino un problema relacionado con el Salón de la Nieve Congelada, e incluso la equidad y la reputación de toda la secta del Divino Fénix de Hielo. Sí. Lo estás haciendo sonar tan extravagante, pero en verdad, ¿no es todo solo por la píldora del alma de hielo del jade caído? La simple frase de Mu Xiaolan había atravesado instantáneamente los pensamientos de Lee Min-chen, y ella insistió. Jian Feng, el examen ha terminado hace tanto tiempo, ¿por qué aún no has anunciado los resultados y entregado la píldora del alma de hielo del jade caído a Yun-che? Esto es lo que deberías estar haciendo. En ese momento, Mu Xiaolan sintió como si sus glúteos estuvieran en llamas, ya que simplemente quería resolver de inmediato los asuntos aquí y llevar a Yun-che a Mu-bin-jun. Entonces pensarían en contramedidas después de eso. Ella no debe permitir que este caso de hacer trampa se convierta en realidad en el acto. Xiaolan tiene razón. De hecho, Jian Feng no tiene los requisitos para intervenir en el proceso y los resultados de los exámenes. Naturalmente, él no tiene los requisitos para hacer que Yun-che tenga un intercambio con Lee Min-chen para demostrar su inocencia. Una voz tranquila resonó desde la parte posterior. La persona que habló era naturalmente Mu Susan. Al escuchar a Mu Susan venir a su rescate, Mu Xiaolan exhaló un gran suspiro de alivio en su corazón. Justo cuando estaba a punto de lanzar una mirada agradecida, las siguientes palabras de Mu Susan casi la hicieron saltar. Pero, yo sí.
Capítulo 956. Piedra estrellada. Mayor Susan, tú, Mu Xiaolan quedó atónita de repente. Mu Susan dio un paso adelante y dijo respetuosamente, Yun-che, nadie ha pasado el examen del Salón de la Nieve Congelada sin tener una fuerza profunda en el camino divino en la historia de nuestra secta del Divino Fénix de Hielo, y tu clasificación está incluso más allá de la de todos. Aunque no hay posibilidad de hacer trampas en el reino profundo de hielo, sin mencionar a la gente de aquí, incluso si el gran rey del reino llegara aquí personalmente, cuestionaría los resultados. Estoy seguro de que lo sabes claramente en tu corazón. Yun-che, por lo tanto, como gerente general del Salón de la Nieve Congelada, te ordeno que demuestres que no hiciste trampa en el examen del reino profundo de hielo. No puedes rechazar esto. Las cejas de Mu Susan bajaron levemente, porque esto ya no es solo por el resultado del examen. Si no puedes proporcionar una prueba, no solo perderás tu calificación de entrar en el Salón de la Nieve Congelada, sino que también serás castigado severamente. Mayor Susan, tú, ¿cómo pudiste? Mu Xiaolan pisó su pie en pánico. Li Mingchen comenzó a reír triunfante y sus ojos se llenaron de pena al mirar a Yun-che. La mayoría de los otros practicantes profundos también revelaron una expresión presuntuosa. Porque esta vez, fue el gerente general quien habló personalmente. El Mayor Susan es el gerente general de nuestro Salón de la Nieve Congelada. Su posición en el Salón de la Nieve Congelada es casi la misma que la de la maestra principal del salón. Cada una de las palabras de la Mayor Susan pesa 1000 kilogramos. Nuestra secta del Divino Fénix de Hielo es un divino terreno sagrado. ¿Cómo podemos permitir que un pequeño alevín como tú lo empañe? Yun-che, ¿qué es lo que tienes que decir esta vez? Jian Feng dijo en un tono áspero. Yun-che miró a Mu Susan cuidadosamente. No sentía ningún rastro de hostilidad hacia él, en cambio, era más como una profunda curiosidad y exploración. De acuerdo, ¿cómo es que puedo probarme a mí mismo? Yun-che miró a Mu Susan y dijo impotente. Naturalmente te probarás con tu fuerza, dijo Mu Susan con una leve sonrisa. La sugerencia de Li Mingchen es muy buena. Si utilizó su propia fuerza para permanecer en el reino profundo de hielo durante un largo periodo de tiempo, no hay ninguna razón para que no pueda enfrentarse cara a cara contra Li Mingchen. Lucharás contra Li Mingchen, y después de 5 movimientos, los resultados serán claros. Li Mingchen, eres el primero en acusar a Yun-che por hacer trampa, así que te molestaré para que te ocupes de este asunto. Al escuchar la aprobación de Mu Susan, Li Mingchen se sintió un poco halagado de repente y dijo inmediatamente, este discípulo definitivamente hará un gran esfuerzo. El Mayor Susan puede estar seguro de esto. Su expresión se puso seria cuando se enfrentó a Yun-che y dijo con tono burlón, aquí, Yun-che, usa todo tu poder y déjame ser testigo de la fuerza del primer lugar del examen del reino profundo de hielo. No retiraré lo que dije justo ahora, solo 5 movimientos. Si no caes dentro de 5 movimientos, ganas. Si no hiciste trampa, debería ser la cosa más fácil del mundo con tu fuerza que ganó contra mí en el examen. Sin embargo, Yun-che lo ignoró y dijo mientras seguía mirando a Mu Susan, Susan, su identidad es inusual. En este lugar, naturalmente no tengo el poder para oponerme a tus órdenes, y de hecho no soy capaz de refutar lo que el Mayor Susan acababa de decir. Pero hay algo que debo aclarar. Mu Susan miró su expresión con cierto interés. Muy simple, dijo Yun-che con indiferencia, si voy contra Li Mingchen y pierdo en 5 movimientos, no solo perderé mi clasificación para entrar en el Salón de la Nieve Congelada, sino que también seré castigado severamente, como dijiste antes. Las consecuencias son tan severas que es aterrador pensar en ellas. Pero, si gano, eso demuestra que de hecho no hice trampa. Entonces, la acusación contra mí sería sin razón y es un trato injusto. Si la secta del Divino Fénix de Hielo es tan estricta en buscar justicia, entonces no debería recibir una compensación. Mu Xiaolan se sorprendió como sus ojos y su boca se abrieron. Ja, Jian Feng se rió despreocupadamente. Yun-che, si lo admites voluntariamente, el Mayor Susan podría incluso darte un margen de maniobra y disminuir la severidad de tu castigo. Pero ahora, incluso cuando todo está perdido, todavía pretendes dispararle a la luna. Esto es simplemente ridículo. De repente me siento extremadamente curioso de cuán humilde es tu reino inferior para nutrir una broma gigantesca como tú. Yun-che indiferentemente barrió su mirada hacia Jian Feng por segunda vez. Hermano mayor Anfeng, obviamente está en su ingenio y está luchando aunque ya lo hayan atrapado, dijo Li Mingchen con una sonrisa burlona. Se rió Mu Susan débilmente, sin dejar de asentir. He estado en el Salón de la Nieve Congelada durante varios milenios, pero todavía tengo que ver a un discípulo que se atrevió a pedir compensación, y mucho menos a un discípulo que aún no se ha unido oficialmente al salón. Sin embargo, tus palabras tienen algo de razón en ellas. Bien entonces. Mu Susan extendió su mano y una luz azul brilló ante él. Inmediatamente después, un metro cuadrado de piedra que lanzó el esplendor de ensueño de las estrellas flotó casualmente en el aire sobre él. Una vez que apareció esta piedra extraña, Mu Xiaolan gritó casi al instante, piedra estrellada. Piedra estrellada. La reacción de Jian Feng fue incluso más extrema que la de Mu Xiaolan. Levantó la cabeza para mirar la luz de las estrellas de ensueño y estaba tan sorprendido que su barbilla casi se estrelló contra el suelo. Al escuchar el nombre de piedra estrellada, todo el cuerpo de Li Mingchen tembló.
Su boca se abrió y sus ojos casi se salieron de sus órbitas. La mitad de los otros practicantes profundos tenían una expresión en blanco, pero la otra mitad que sabía del nombre Piedra Estrellada estaba estupefacta y no podían respirar. ¿Piedra Estrellada? ¿Qué diablos era eso? Esta fue la primera vez que Yunche oyó y vio este tipo de piedra. Sin embargo, el extraño resplandor que emitió fue una prueba de que definitivamente no era un objeto ordinario. A juzgar por las reacciones de todos, esta piedra era evidentemente más preciosa que la píldora del alma de hielo del jade caído. Correcto, esta es precisamente una piedra estrellada. Mususan continuó con una sonrisa. Esta piedra estrellada se encuentra muy por encima del cielo, creada después de haber sido bañada por la luz de las estrellas por al menos 3000 años, algo que solo puede ser encontrado pero no buscado. Su fuerza y nivel de rareza es mucho mayor que la de la píldora del alma de hielo del jade caído. Olvídate del salón de la nieve congelada, incluso si se trata de un discípulo del palacio del Fénix de hielo, no muchos recibirían tal recompensa. Ahora, si eres capaz de salir victorioso con menos de 5 movimientos de Li Mingchen y demostrar que no hiciste trampa de ninguna manera, obtendrás no solo la píldora del alma de hielo del jade caído sino también esta piedra estrellada. ¿Esto te satisface? Ah. Mayor Susan, el cerebro de Jian Feng estaba temporalmente en desorden debido a su sorpresa, pero se recuperó de inmediato. La victoria de Yunche fue simplemente inexistente. Con una fuerza profunda en el quinto nivel del reino profundo soberano, era completamente imposible para él pasar solo uno de los intercambios de Li Mingchen. En otras palabras, esta recompensa por la que incluso los discípulos del Fénix de hielo babearían era básicamente una finta simplemente utilizada para silenciar a Yunche. Una vez que esta idea surgió en su cabeza, Jian Feng rápidamente se corrigió a sí mismo. El mayor Susan es realmente hábil en el manejo de recompensas y castigos. Yunche, una piedra como la piedra estrellada es algo que incluso yo no he tocado en todos mis años en el salón de la nieve congelada. El mayor Susan te ha dado una gran cara esta vez. ¿Tienes algo más que decir? La respiración de Li Mingchen se había vuelto más rápida y solo después de un largo tiempo apartó su mirada de la piedra estrellada. Pensó para sí mismo en su mente, no solo es fácil hablar con este gerente general del salón de la nieve congelada, sus acciones también son muy generosas. Parece que debo ganarme el favor con él después de entrar al salón de la nieve congelada. Está bien, Yunche asintió, luego se giró para mirar a Li Mingchen. Puedes comenzar. No tenía sentido mantener su mano ahora que había llegado a este punto. Yunche, tú. Xiaolan, ven aquí. Xiaolan todavía quería decirle algo a Yunche, pero fue interrumpida por Mususan. Ella obedientemente retrocedió y se paró al lado de Mususan. Ya lamentaba mucho haber traído a Yunche del continente cielo profundo. Suspiro, y él solo tiene que ser también el salvador de la maestra. ¿Qué debería hacer? El examen del salón de la nieve congelada ya había llegado a su fin y los otros grupos de examinandos también habían terminado. Más y más personas fueron atraídas por la actividad y los rodearon. Entre ellos se incluyeron los practicantes profundos recientemente aprobados y a los discípulos del salón de la nieve congelada que supervisaron y mantuvieron el orden dentro de los examinados. Hey. Diré esto primero, ustedes dos están intercambiando punteros. Definitivamente, no se pueden lastimar el uno al otro. Dijo Xiaolan en voz alta. Como la situación ya no se podía evitar, lo único que podía hacer era intentar evitar que le pasara un accidente a Yunche. Después de todo, frente a un poder en el camino divino, la etapa intermedia del reino profundo soberano era demasiado débil. Si Li Mingchen pusiera un poco más de fuerza en sus movimientos, Yunche definitivamente se lastimaría. Dado que están intercambiando golpes, debe estar a plena potencia, entonces, ¿cómo podrían no lesionarse?, dijo solemnemente Jian Feng. Sin embargo, la hermana mayor Xiaolan me ha recordado algo. Li Mingchen, Yunche, este es el salón de la nieve congelada. Cuando intercambien golpes, incluso si obtienen la ventaja, no deben perder toda la propiedad y asestar un golpe mortal. De lo contrario, las repercusiones son imperdonables. Lesionarse, sin embargo, es inevitable. No importa el resultado, no importa cuán grande sea la lesión que sufra cualquiera de ustedes, la otra parte no puede argumentar en contra. De lo contrario, me temo que todos te despreciarían. Yunche todavía era alguien que Xiaolan había traído. A pesar de que definitivamente no creía que Yunche fuera tan importante para Mu Binyun, no fue lo suficientemente valiente como para dejar que Yunche muriera. Y por el significado de sus palabras, siempre y cuando Yunche no muriera, sufrir cualquier tipo de lesión no sería un problema en absoluto. Li Mingchen entendió al instante cuando la esquina de su boca se enganchó. Tú, Jian Feng, lo estás haciendo a propósito, dijo enojada Xiaolan. De acuerdo, Mususan en realidad extendió una mano para bloquear a Xiaolan. Lo que dijo Jian Feng no está mal. Es difícil evitar que ocurran lesiones en un intercambio de golpes. Si no se pueden hacer lesiones, entonces el intercambio no tendría sentido. Pueden comenzar. Las palabras de Mususan parecieron manifestar su desaprobación a Yunche, causando que la sonrisa en el rostro de Li Mingchen fuera aún más caprichosa. Se paró casualmente frente a Yunche. Yunche, no te pongas nervioso. No te preocupes, seré lo suficientemente indulgente contigo. Saca tu arma. O, es mejor si revelas el artefacto profundo que usaste para hacer trampa en el reino profundo de hielo. Debe ser poderoso. Sácalo, déjame sentirlo.
El entorno se llenó de inmediato con los rugidos de la risa. No es necesario, Yunche se quedó quieto, sin un atisbo de nerviosismo en ninguna parte de su cuerpo. ¿Ni siquiera quieres usar un arma? Ah, sí, el resultado será el mismo de todos modos. Li Mingchen se rió, presionó su mano derecha detrás de él y extendió su izquierda hacia Yunche. Ven, tú vas primero. Te di el tiempo suficiente para acumular energía, así que será mejor que no me decepciones. G. Yunche se rió entre dientes, y luego inmediatamente puso sus manos detrás de él. Ya que eres el retador, deberías ser el primero. Los rugidos de las risas alrededor estallaron de inmediato. Museolan usó sus manos para sostener su rostro. Sin embargo, Mususan, que estaba a su lado, fijó su mirada profunda en Yunche sin moverla en lo más mínimo. El aura de la fuerza profunda de Yunche estaba solo en el quinto nivel del reino profundo soberano, lo había confirmado en repetidas ocasiones, así que definitivamente no podía estar equivocado. Yunche tampoco debería ser capaz de ocultar su fuerza profunda ante él, incluso con la ayuda de un artefacto profundo. Sin embargo, ya sea su expresión o su aura, ambos revelaron una experiencia que parecía haber sufrido cientos de vidas de cambio. Su confianza y serenidad también parecían haber pasado por una miríada de situaciones de vida o muerte. Todo esto no se podía fingir. Este joven. Li Mingchen instantáneamente estalló en carcajadas. Me temo que será difícil encontrar a alguien como tú una vez cada 10.000 años. Esto ha ampliado completamente mis ojos. De acuerdo, entonces aceptaré tu sugerencia. Mientras sonreía sombríamente, Li Mingchen de repente saltó y su mano izquierda bajó despreocupadamente, como si apuntara al pecho de Yunche. En el instante en que actuó, una energía helada instantáneamente se concentró en el espacio alrededor de Yunche, congelando todo en un sello de hielo. Cuando ofreció 5 movimientos, originalmente quería jugar con él por un tiempo, pero no pudo tolerar la actitud de pretender ser fuerte de Yunche. Dado que más y más espectadores también se estaban reuniendo, esta era solo la oportunidad para que él mostrara su fuerza ante los nuevos discípulos. Capítulo 957. Solo a este nivel. Yunche estaba completamente inmóvil frente a la aproximación de Li Mingchen, con ambas manos aún en la espalda. Él no asumió una postura defensiva, ni parecía que fuera a contraatacar. Nadie sintió que esto fuera lo menos extraño porque todos sintieron el poder helado que liberaba Li Mingchen. Con la fuerza de Yunche, simplemente no podía luchar bajo el sello de hielo de Li Mingchen. El resultado del encuentro se decidió en un instante. Para todos los presentes, este intercambio de golpes fue una broma sin sentido. Al ver a Yunche, cuyos movimientos habían sido sellados por su energía fría, y pensando en cómo Yunche no sabía lo que era bueno para él, una mirada siniestra apareció en la cara de Li Mingchen. La fuerza profunda en su palma que estalló en Yunche de repente se intensificó, claramente quería causarle a Yunche heridas graves. Tú lo pediste, gritó ruidosamente Li Mingchen, mientras la energía profunda helada se condensaba en su malicioso disparo hacia el pecho de Yunche. ¡Bam! Una explosión de aire ensordecedor sonó en el espacio que había sido congelado en el hielo. Justo cuando el brazo de Li Mingchen iba a tocar el cuerpo de Yunche, de inmediato pasó a través, esparciendo una imagen falsa. Tomado por sorpresa, Li Mingchen se tambaleó ferozmente hacia adelante y estuvo a punto de caerse. Inmediatamente retiró su poder y rápidamente estabilizó su equilibrio mientras el shock se precipitaba a su corazón. Primer movimiento. Cuando su mano derecha no estaba ni siquiera a 10 metros de distancia, la voz de Yunche se escuchó. Nadie había esperado esta escena. El ataque de Li Mingchen no fue ni rápido ni lento, así que fue genial que Yunche lo hubiera esquivado, pero todos sintieron claramente el aura de hielo que Li Mingchen había liberado. Con la fuerza de Yunche, era completamente imposible para él haberse liberado. ¿Podría ser que Li Mingchen no lo hubiera bloqueado en el lugar antes? Ah. ¿Qué pasó? Museolan, quien esperaba que Yunche se lastimara al instante por el ataque de Li Mingchen, levantó los ojos y su boca se abrió ligeramente. ¡Oh, qué habilidad de movimiento tan sorprendente! Este chico está realmente fuera de lo normal, murmuró Mususan. Nadie fue más claro que Mususan sobre si Li Mingchen en realidad había liberado o no la energía profunda helada anteriormente. En el espacio de varios metros alrededor de Yunche, la circulación del aire ya se había detenido por completo en ese momento. Todo había sido bloqueado por la energía fría y Yunche estaba justo en el centro del sello de energía fría, pero en este sello de escarcha, en realidad fue capaz de esquivar al instante. Era como si el sello de hielo creado por Li Mingchen no existiera. Li Mingchen se sorprendió y no pudo mantener la calma en absoluto. Sin embargo, una vez que se dio la vuelta, su rostro era una exageración de salvaje arrogancia. Su mirada era asombrosamente la que un practicante fuerte usaba cuando alababa a un practicante más débil. Jeje. No está mal, chico. El movimiento anterior fue solo un saludo. Como tengo 5 movimientos para jugar, si termino instantáneamente, entonces eso no sería interesante. Con tu cultivación solo en la etapa intermedia del reino profundo soberano, estaba preocupado de que no pudieras esquivar ese movimiento. Parece que no me has decepcionado. Ven, acércate, vamos, continuemos. Una vez que estas palabras salieron, la multitud circundante reveló inmediatamente expresiones de comprensión. Oh, ya veo. Así que solo estaba jugando con él, como era de esperarse. Esto no prueba nada. La energía fría de antes probablemente ni siquiera tocó a Yunche.
Si lo hiciera, olvídate de esquivar, tener lesiones graves sería un resultado ligero. Li Mingchen está realmente de humor para jugar con un oponente tan débil. ¿Podría haber algún tipo de resentimiento entre los dos? Li Mingchen debería haber sido el número 1 del examen, pero Yunche hizo trampa para superarlo. Por supuesto que querrá meterse con él. El coraje de este Yunche también es algo, una pequeña persona del reino inferior se atreve a hacer trampa tan pronto como llega a la secta del divino Fénix de Hielo. Parece que los reinos inferiores están acostumbrados a los medios despreciables. Va a fallar totalmente esta vez. Sin embargo, escuché que fue traído de un reino inferior por un maestro del Palacio del Fénix de Hielo, pero él es tan débil, e incluso se atreve a hacer trampa en el examen del Salón de la Nieve Congelada. Ese maestro del Palacio del Fénix de Hielo no debería molestarse en perder su poder para protegerlo, ¿cierto? Está empezando a sentir un poco aterrorizado. Mususan se rió misteriosamente. Oh. Por supuesto que aterrorizado ahora. Simplemente tenía que actuar así de tranquilo, ya estoy 100 veces más aterrorizada que él. Muxiaolan comentó locamente. Ella pensó que Mususan se refería a Yunche. Mususan miró a Muxiaolan y dijo, parece que a pesar de que fue traído aquí por usted y por la maestra del Palacio Binyun de los reinos inferiores, todavía no lo entiendes del todo. Por supuesto que lo entiendo, dijo Muxiaolan indignada, siempre ha sido así. Obviamente es así de débil, pero todavía actúa sin miedo. No solo su boca es vulgar, sino que también le gusta presumir, hablar en grande e intimidar a las chicas, es simplemente una persona despreciable y mansa sin vergüenza. Está bien si él era así en su propio planeta, pero sigue así después de llegar al reino de la canción de la nieve. Puedes decir que le dio al maestro una gran desgracia en el instante en que llegó. Ni siquiera sé qué debería hacer después de esto me hace enojar tanto. Aunque Muxiaolan repentinamente comenzó a divagar, Mususan continuó callado. A pesar de que Li Mingchen hizo todo lo posible para que pareciera que jugaba con Yunche antes, estaba muy consciente de lo que sucedió. Ser capaz de separarse instantáneamente de su sello de escarcha definitivamente no era algo que alguien en el reino profundo soberano pudiera lograr. Esto había causado que sintiera levemente una sensación de inquietud. Yunche, veré cómo lucharás con lo que vendrá después, declaró arrogantemente Li Mingchen. Ambas manos condensaron rápidamente dos corrientes de energía fría. Luego, con un paso hacia afuera, de repente lo empujó, liberando las dos corrientes de energía fría que instantáneamente se transformaron en dos gigantescos tornados de escarcha. Ambos se dirigieron directamente hacia Yunche. Baob, los alrededores inmediatamente gritaron en sorpresa. Después de todo, el sello de energía fría anterior era incoloro y sin forma, por lo que solo podían sentir su aura. Sin embargo, estos dos tornados de escarcha se habían convertido en materia. Esta aterradora energía fría que vino del camino divino incluso había hecho que los cuerpos de los practicantes profundos más débiles que se encontraban bastante lejos se volvieran fríos. Li Mingchen realmente quiere matar a Yunche, expresó un practicante profundo que acababa de pasar el examen. El frío helado liberado por los dos tornados de escarcha presionó sobre el cuerpo de Yunche. Esta vez, el movimiento de Li Mingchen no pareció retener nada. Incluso si fuera un practicante profundo en la etapa inicial del reino del origen divino, les resultaría difícil moverse bajo esta supresión. La cara de Li Mingchen reveló una expresión ligeramente siniestra. Con un cambio en la postura de su mano, los tornados de escarcha aceleraron de repente atacando a Yunche juntos. ¡Bam! Con el estallido de energía fría, innumerables fragmentos de hielo bailaron salvajemente. Sin embargo, todavía era un fantasma que se disipaba lentamente y que permanecía en el área de devastación. Las pupilas de Li Mingchen se encogieron, pero él respondió al instante. Los dos tornados de escarcha que aún no habían agotado su energía de repente se fusionaron, estallando en medio de su grito algo feroz. El rango de poder que mantuvo meticulosamente envuelto fue repentinamente liberado violentamente y un terrorífico tornado de hielo envolvió instantáneamente los 3 kilómetros de espacio circundante. Veamos cómo escaparás esta vez. ¡Bah! Los practicantes profundos espectadores inmediatamente gritaron sorprendidos y no pudieron evitar retroceder en pánico. Las cejas de Mususan se arrugaron y rápidamente extendió una mano, pero luego la retiró, con los ojos aún sobre Li Mingchen ante él. Cuando la escarcha se dispersó, el aire todavía estaba lleno de una asombrosa energía fría. Yunche estaba a solo 100 metros frente a Li Mingchen, frente a una energía fría que fue capaz de congelar la sangre de un practicante profundo en la etapa inicial del reino del origen divino. Su expresión fue en realidad un campo de tranquilidad. Habló con fría indiferencia, ya es el tercer movimiento. Li Mingchen, como si todo el mundo se hubiera solidificado por completo, reinó el silencio absoluto. Aquellos que pudieron pararse aquí hoy fueron todos expertos que habían caminado en el camino divino. Incluso tenían que usar todas sus fuerzas para evadir el tornado de escarcha que Li Mingchen había lanzado repentinamente. La razón por la que permitió que el alcance del tornado de hielo cubriera una extensión tan grande era para que Yunche no tuviera lugar para escapar. Pero desde la aparición de Yunche, era evidente que siempre había estado en un lugar no muy lejos de Li Mingchen y no escapó del rango del tornado de hielo. Sin embargo, todavía estaba sano y salvo. ¿Qué pasó? Muxiaolan quedó atónita una vez más, mientras que la sorpresa también apareció en los ojos de Mususan. De repente descubrió que todavía subestimaba a esta persona extremadamente extraña de los reinos inferiores. Los espectadores quedaron estupefactos.
Esta vez, incluso si fueran idiotas, nunca creerían que Li Mingchen todavía estaba jugando con Yun-Che. Yun-Che, tú, obviamente usaste algún tipo de artefacto profundo protector, gritó Li Mingchen mientras señalaba a Yun-Che. Era absolutamente incapaz de aceptar que alguien que estaba solo en el quinto nivel del reino profundo soberano realmente estaría ileso bajo su poder. Después de perder contra mí en el examen, dijiste que hice trampa. Después de no poder hacerme daño en este intercambio de golpes, dices que estaba usando un artefacto profundo protector. La boca de Yun-Che se curvó ligeramente, revelando una mueca sin disimulo. Y solo estás a este nivel. Tú, el pecho de Li Mingchen exhaló tan fuerte que casi estalló. Se burló y dijo humildemente, parece que di en el blanco. Los 3 ataques que lancé anteriormente fueron esquivados al instante, es evidente que se estaba extrayendo la ayuda de algún tipo de artefacto espacial profundo. Con una fuerza profunda solo en el reino profundo soberano, en realidad pudiste mantenerte a salvo bajo mi energía fría. Aparte de contar con la asistencia de un artefacto profundo protector, no puede haber otra forma posible de hacerlo. Además de extraer ayuda de un artefacto profundo para esquivar y protegerte, nunca se atrevió a intercambiar golpes conmigo directamente. Esa es la mejor prueba. Dado que ese es el caso, Yun-Che lentamente levantó la mano. Por favor, usa un ataque total esta vez. Definitivamente no voy a evadirlo. En el instante en que cayó la voz de Yun-Che, Li Mingchen ya había gritado, atacando directamente a Yun-Che, como si temiera que Yun-Che incumpliera su palabra. Espíritus de hielo rodearon su mano abierta mientras agarraba despiadadamente el pecho de Yun-Che. Esta vez, Yun-Che realmente no evadió. En cambio, dio medio paso hacia adelante y golpeó con el puño derecho en señal de bienvenida. Estás buscando la muerte. Viendo que Yun-Che realmente había elegido enfrentar su ataque directamente, los ojos de Li Mingchen se iluminaron. La energía profunda en su cuerpo también aumentó enormemente mientras toda su mano estaba envuelta en escarcha solidificada. Iba a recuperar el agravio provocado por los 3 movimientos anteriores con este único ataque. ¡Bam! Una vibración sonó cuando los puños de los dos se encontraron bajo las miradas de todos los presentes. Los 2 ataques que no eran de fantasía en absoluto se juntaron y el espacio tembló ligeramente. El salvajismo en el rostro de Li Mingchen instantáneamente se transformó en terror e incredulidad porque sintió que en este momento no fue un aplastamiento completo. En cambio, se sentía como si hubiera golpeado una montaña extremadamente alta. En el siguiente instante, en medio del estallido de energía profunda, las 2 personas volaron hacia atrás al mismo tiempo. Yun-Che dio una voltereta en el aire y aterrizó de manera incesante mientras que Li Mingchen fue el que tropezó y casi se arrodilla al suelo. Levantó la cabeza para mirar a Yun-Che, sus ojos temblando ferozmente. Todo su brazo derecho tembló ligeramente y se había vuelto completamente entumecido. ¿Esta es tu verdadera fuerza? Yun-Che casualmente sacudió su muñeca y se burló, me preguntaba qué tan poderoso eras ya que eras tan arrogante anteriormente, pero parece que solo estás en este nivel. Si yo hubiera hecho trampa en el examen, entonces ¿qué hay de ti? El desarrollo actual había excedido completamente las expectativas de todos. Originalmente pensaban que estaban viendo una broma en acción. Aquellos que habían venido a ver el espectáculo creían que el único resultado fue la revelación del tramposo Yun-Che. Delante de Li Mingchen, la fuerza profunda en el quinto nivel del reino profundo soberano, no podía ni siquiera dar batalla. Nunca esperaron que el que se estaba tonteando no fuera Yun-Che. En realidad parecía ser Li Mingchen. Especialmente hace un momento, todos vieron claramente que fue una confrontación directa y genuina. Esa impactante fluctuación de poder fue la prueba de que Li Mingchen se deshizo por completo. Sin embargo, no solo no derrotó a Yun-Che, parecía que estaba en desventaja. Esto es una mentira, ¿verdad?, preguntó un practicante profundo y horrorizado. ¿Él realmente está solo en el quinto nivel del reino profundo soberano? Esto es imposible, ¿cierto? Li Mingchen está en la cima del tercer nivel del reino del origen divino. ¿Cómo podría esto incluso pasar? Capítulo 958. Perro arrinconado. ¿En realidad es tan poderoso? Musiaolan estaba conmocionada, pero, él obviamente está solo en el reino profundo soberano, ¿cómo podría él? La fuerza profunda que aún no ha alcanzado el camino divino es en realidad comparable a la fuerza profunda de alguien en el reino del origen divino que acaba de entrar en el camino divino, suspiró Mushushan. Olvídate de ti, incluso yo nunca antes había escuchado sobre esto antes. Dudo que esto haya sucedido alguna vez en toda la historia de nuestro reino de la canción de la nieve. El hombre que tu maestra trajo de vuelta a casa es realmente un compañero impresionante. Imagino que esta exhibición de poder sin precedentes puede alarmar incluso a un gran rey del reino. Musiaolan, Li Mingchen estaba jadeando pesadamente. Las extrañas miradas dirigidas hacia él se sintieron como cuchillas afiladas clavándose en su cuerpo. Ni siquiera en sus sueños había pensado que Yun-Che sería así de poderoso. Aunque obviamente estaba en el reino profundo soberano, fue capaz de enfrentarse a su directamente y no perder. Ahora se dio cuenta, incluso a través de su sorpresa, de que Yun-Che seguramente no hizo trampa en los exámenes anteriores. De hecho, incluso podría haberse equivocado antes en el reino de la tormenta de nieve. La razón por la que esperó tantos años para participar en este examen fue por la píldora del alma de hielo del jade caído. Al principio, estaba seguro de que el premio también podría estar ya en su bolsillo, pero no había manera de que pudiera decir que Yun-Che estaba haciendo trampa ahora.
Esto también significaba que era muy probable que la píldora del alma de hielo del jade caído cayera en las manos de Yun Che. Después de entrar en el salón de la nieve congelada, lo primero que había querido hacer era acumular rápidamente una considerable cantidad de fama gracias a su excelente talento, y su estatus como sobrino de la maestra principal del salón. No solo falló en demostrar su poder, sino que fue completamente humillado ante miles de miradas. De hecho, se había convertido en el escalón de Yun Che. Li Mingchen apretó los dientes firmemente y tembló por todos lados. Sintió que sus pulmones estallarían por la furia que estaba sintiendo. Ya no tenía la paciencia para preguntarse cómo diablos Yun Che fue capaz de desatar una fuerza tan increíble a pesar de que solo estaba en el reino profundo soberano. Solo quería pisar el cuerpo de Yun Che y recuperar el orgullo y la fama que había perdido con todas sus fuerzas. Li Mingchen dejó salir un suave quejido. Sin duda me has sorprendido, Yun Che, y voy a admitir que te he subestimado. Pero todavía no tienes la cualificación para actuar todo alto y poderoso ante mí. Mientras decía esto, un brillo azul apareció repentinamente alrededor de su cuerpo. Cuando la luz azulada se volvió gradualmente espesa y algo deslumbrante, una gran cantidad de espíritus de hielo parpadearon y danzaron rápidamente a su alrededor. La temperatura dentro del salón de la nieve congelada estaba cayendo a un ritmo tremendo. Hubo un suave timbre que sonó como el agua cayendo sobre un cristal de hielo. De repente, apareció un sello profundo en forma de ciruela que hizo que el aire frío circundante aumentara enormemente. Un frío penetrante atravesó el cuerpo de todos y apuñaló en sus mentes, haciendo que temblaran por todas partes. Esto es la formación del frío azul. Li Mingchen realmente aprendió la formación del frío azul, exclamó sorprendido Jian Feng. Nunca había oído hablar de alguien que pudiera desatar la formación del frío azul mientras todavía estaban en el tercer nivel del reino del origen divino a pesar de pasar muchos años en el salón de la nieve congelada. Todos los cultivadores que estaban demasiado cerca de Li Mingchen se apartaron inconscientemente de él. Uno podría imaginar cuán poderosa era esta formación de frío azul solo por su impactante aura. Cualquiera podía ver que la ira de Li Mingchen estaba completamente encendida porque no podía aceptar el resultado anterior. De hecho, él podría intentar matar a Yun Che directamente. El aura en aumento continuamente de Li Mingchen sorprendió incluso a Mu Xiaolan. Ella gritó apresuradamente, «Quítate del camino, Yun Che. Te has vuelto loco, Li Mingchen». Yun Che. Li Mingchen empujó su palma con una sonrisa malévola en su rostro. «Si eres hombre, entonces prueba esto». Li Mingchen rugió y cruzó los brazos en un intento de desatar la formación de frío azul. Sin embargo, el espacio frente a sus ojos se volvió borroso cuando el rostro de Yun Che apareció repentinamente de la nada. Yun Che ejecutó el relámpago del espejismo extremo y cubrió docenas de metros en un instante como un fantasma. Apareció justo enfrente de Li Mingchen y estrelló ferozmente su codo en el estómago del hombre. Por alguna razón, el impacto carnoso resultó en un estallido que sonó muy parecido a un trueno. El físico del cuerpo de Yun Che era increíblemente aterrador. Su increíblemente rápido golpe literalmente parecía salir de la nada desde el punto de vista de Li Mingchen, por lo que no estaba protegido contra el golpe en lo más mínimo. Su figura originalmente erecta fue instantáneamente golpeada en un ángulo recto cuando su estómago se hundió y su espalda se dobló hacia afuera de una manera ridícula. El sello profundo en forma de ciruela que Li Mingchen acababa de formar detrás de él se disipó directamente mientras volaba hacia afuera como una bala de cañón eyectada. ¡Bam! Li Mingchen voló instantáneamente varias decenas de metros antes de estrellarse contra el pilar del salón en la parte posterior. Luego rebotó de la columna y se estrelló ferozmente en el suelo con un golpe sordo. Desde que su mandíbula tocó el suelo primero, la caída resultó ser la reproducción perfecta de la expresión caerse de hocico. Dos dientes ensangrentados volaron de su boca y volaron muy, muy lejos. Uno de ellos pasó a rodar y detenerse justo al lado de los pies de Yun Che. Todo el salón principal de la nieve congelada estaba en silencio, aparte de los sonidos de las mandíbulas de la gente cayendo al suelo. Li Mingchen se agarró el estómago con ambos brazos y se acurrucó en el suelo como un camarón seco. No fue capaz de pararse sobre sus pies durante mucho tiempo. Sangre y espuma goteaban por la comisura de su boca sin parar, e incluso sus gemidos sonaban excepcionalmente débiles y dolorosos. Innumerables miradas sin brillo se amontonaron sobre la figura caída de Li Mingchen. Nadie, especialmente el propio Li Mingchen, podía creer que caería en ese estado luego de recibir un solo golpe de Yun Che. La única posibilidad de que esto podría haber sucedido fue que la fuerza de Yun Che no solo superó a la de Li Mingchen, ni siquiera eran comparables en lo más mínimo. Si alguien más hubiera estado en el lugar de Yun Che, no se habrían atrevido a darle un golpe tan fuerte a Li Mingchen, el sobrino de la maestra principal del salón, y lo golpearían en el lamentable estado en el que se encontraba actualmente. Desafortunadamente para él, la persona que él provocó no fue otra que el portador del desastre, Yun Che. Después de haber sido burlado y atacado repetidamente con la intención de herirlo gravemente o incluso matarlo, no había ninguna posibilidad en el infierno de que Yun Che lo dejara tranquilo. A pesar de que se dijo innumerables veces que tenía que mantener un perfil bajo en el reino de Dios, la naturaleza simplemente no era algo que pudiera ser reprimido o cambiado fácilmente. No se llamaría naturaleza de otra manera. La mente de Jian Feng quedó en blanco por varias respiraciones antes de finalmente recuperarse y caminar hacia la figura caída de Li Mingchen. Levantó cuidadosamente la parte superior de su cuerpo y preguntó, «¿Estás bien, hermano menor Mingchen?»
mientras que Li Mingchen podría estar atormentado por el dolor, su respiración no era demasiado débil, ni sus heridas internas eran demasiado serias. Fue solo entonces cuando Jian Feng soltó un profundo suspiro de alivio. Li Mingchen era el sobrino de la maestra principal del salón y Mu Fengsu siempre se había puesto de su parte incondicionalmente. Incluso él tendría que sufrir las consecuencias si algo realmente le sucediera a Li Mingchen. Yunche pasó por delante del diente roto de Li Mingchen y se detuvo frente a Li Mingchen y Jian Feng. Dijo inexpresivamente, hemos pasado 5 movimientos. Ahora, ¿todavía me acusarás de hacer trampa, Li Mingchen? Tú, NGH. Un rastro de espuma sangrienta repentinamente surgió en la esquina de sus labios justo cuando comenzó a hablar. La parte superior de su cuerpo se dobló hacia abajo en dolor una vez más. Pero no importa cuánto dolor sufriera su cuerpo en este momento, ¿cómo podría posiblemente compararse a incluso una décima parte de la humillación que se le infligió a su alma? Había esperado mucho y cultivado duro para este día. Él había pensado que hoy sería el día en que renacería y sería elevado a la gloria. Nunca imaginó que un ser del reino inferior cuya fuerza profunda ni siquiera había alcanzado el camino divino, una persona que él pensaba que era inferior a la basura destruiría todo su futuro. Nunca pensó por un segundo que había traído todo esto sobre sí mismo. Yunche apartó la vista de él. De hecho, ni siquiera consideró lanzar una mirada a Jian Feng cuando se volvió hacia Mu Susan y dijo, Mayor Susan, esto debería ser suficiente para demostrar que no he hecho trampa, ¿verdad? Mientras decía esto, se dio cuenta de que Mu Xiaolan lo estaba mirando con ojos redondos, tenía una expresión de sorpresa y una boca abierta junto a Mu Susan. Ella parecía que no lo reconoció en absoluto. Inmediatamente bufó orgullosamente por dentro, ¿ahora sabes lo increíble que soy, pequeña niña? Ja ja ja. Mu Susan se rió ruidosamente antes de acariciar su barba con una mirada significativa en sus ojos. Para ser sincero, aunque nunca creí que alguien pudiera haber hecho trampa en el reino profundo de hielo, todavía me costaba creer que alguien en el reino profundo soberano pudiera permanecer dentro del reino profundo de hielo durante tanto tiempo. Parece que el gran conocimiento y experiencia de las que me enorgullezco son, en última instancia, solo mis propios pensamientos limitados. Durante tu duelo contra Li Mingchen, no perdiste contra él en 5 movimientos. De hecho, en realidad lo venciste en 5 movimientos. Además, los ojos de Mu Susan brillaron, todavía no es tu fuerza completa. Parece que la maestra del Palacio Binyun ha traído de vuelta a un gran genio a nuestra secta del divino Fénix de Hielo. A pesar de que nos hemos conocido hoy, esta es la primera vez que me siento tan ansioso de saber hasta dónde llegará alguien en el camino de la cultivación. La boca abierta de Mu Xiaolan se abrió aún más cuando oyó los elogios increíblemente altos de Mu Susan a Yunche. Gracias por los elogios, Mayor Susan. Una pequeña sonrisa irónica apareció en los labios de Yunche. Después de esas palabras, sus esperanzas de mantener un perfil bajo en la secta del divino Fénix de Hielo podrían ser inexistentes. El concepto del camino divino no existía en el mundo de Yunche. Hoy fue también el primer día que llegó al reino de Dios. Por eso no tenía idea de cuán impactante o cuán absolutamente antinatural era, para un cultivador no divino, vencer a un cultivador en el camino divino. Por lo menos, nadie presente en este lugar había oído hablar de tal hazaña. Esa también era la razón por la cual nadie creía que Yunche había pasado el examen del reino profundo de hielo con su propia fuerza. El estatus de Mu Susan en el salón de la nieve congelada era increíblemente alto. Era más alto que todos los maestros de salón e instructores y estaba en segundo lugar solo detrás de la maestra principal del salón Mu Susan. Olvídese de los cultivadores que acababan de pasar el examen. Su alabanza a Yunche había sorprendido incluso a los discípulos oficiales del salón de la nieve congelada presentes en esta área. Todas las miradas despectivas y desdeñosas que llovieron a Yunche antes se habían ido. Solo pudieron sonrojarse avergonzados cuando recordaron su risa anterior. Anfeng, dale la píldora del alma de hielo del jade caído a Yunche y lleva a Li Mingchen para tratamiento, dijo Mu Susan con calma y extendió su mano. No he olvidado mi promesa anterior. Ahora que has demostrado que no has hecho trampa, la píldora del alma de hielo del jade caído y esta piedra estrellada también te pertenecen. Definitivamente no serán desperdiciados en ti. Li Mingchen podría sufrir un terrible dolor gracias al ataque de Yunche, pero aún podía escuchar las voces que lo rodeaban. Podía escuchar claramente las palabras de burla de Yunche y los elogios y premios de Mu Susan. Se suponía que él era el personaje principal hoy, pero ahora nadie le prestaba atención en absoluto. Mientras yacía en el suelo como un perro moribundo cuya pierna acababa de romperse, sintió como si todos se estuvieran riendo y simpatizando con él. Ya podía imaginarse a sí mismo convirtiéndose en la broma de todo el salón de la nieve congelada en el futuro y sufriría esta humillación y sombra durante el tiempo que Yunche continuara viviendo. Él nunca sería capaz de levantar la cabeza de nuevo. Yunche, los dientes de Li Mingchen estaban castañeteando y su mente era un completo desastre. De repente, dejó escapar un gruñido animal y rompió bruscamente el agarre de Jian Feng. Se lanzó hacia la espalda de Yunche en una postura retorcida y agarró una espada larga de hielo, reuniendo toda su enloquecida fuerza alimentada y apuñalándola hacia el corazón de Yunche mientras rugía. Nadie había predicho este giro de acontecimientos. No solo estaba la espalda de Yunche frente a Li Mingchen, sino que estaban a menos de 16 metros de distancia el uno del otro.
La cara de Mususan cambió ligeramente, pero ya era demasiado tarde para detenerlo, considerando que estaban muy cerca uno del otro. Mu Xiaolan solo logró soltar un grito espantoso. Antes de que Li Mingchen hubiera actuado, Yunche ya podía sentir su casi incontenible odio centrándose en su figura con una claridad imposible. Por lo tanto, se protegió contra el ataque desde el principio. En el segundo en que Li Mingchen actuó, él ya había girado como un rayo, causando que la puñalada impulsada por la ira de Li Mingchen golpeara solo el aire. Entonces, Yunche giró su codo ferozmente hacia atrás, destrozando las muchas capas de campo de fuerza de energía profunda de Li Mingchen y golpeando fuertemente su corazón. En el instante en que su fuerza estalló, los ojos de Yunche se movieron un poco mientras murmuraba interiormente, demonios. En su locura, Li Mingchen había reunido toda su fuerza y odio en este único ataque. Él no había guardado nada de energía para proteger su cuerpo en absoluto. Por lo tanto, el golpe supuestamente moderado que estaba destinado a herir a Li Mingchen con seriedad en su estado actual. ¡Guau! Un grito espeluznante resonó dentro del salón cuando Li Mingchen escupió una estela de sangre de al menos 3 metros de largo en el aire. Voló horizontalmente por el suelo como una bolsa de sangre perforada, incluso cuando un fuerte rugido estalló junto a Yunche, alto. La carga de Jian Feng había atacado a Yunche casi al mismo tiempo que Yunche había golpeado a Li Mingchen. Una frígida energía profunda se estrelló contra la espalda de Yunche sin piedad. Nadie sabía que Li Mingchen de repente perdería la cabeza y emboscaría a Yunche. El hecho de que Jian Feng atacara repentinamente a Yunche lo sorprendió aún más. Jian Feng estaba en la etapa intermedia del reino del origen divino y era un discípulo oficial del Salón de la Nieve Congelada. Su poder estaba en un nivel completamente diferente en comparación con Li Mingchen. Su ataque no era algo que Yunche pudiera soportar en absoluto. La visión de Yunche se ennegreció cuando sintió que una montaña lo golpeó en la cabeza. El feroz ataque lo lanzó hacia la distancia. Yunche, Mu Xiaolan exclamó en estado de shock y rápidamente cargó hacia adelante. Ella atrapó a Yunche firmemente en el aire y rápidamente disipó toda la energía que todavía retorcida su cuerpo. Estaba a punto de preguntar sobre sus heridas cuando se dio cuenta de que realmente se veía ileso. Su mente se volvió en blanco por un segundo antes de que finalmente preguntara un poco débil, ¿Estás bien? El cuerpo entero de Yunche hirvió de furia mientras sus manos se cerraban en puños apretados. De repente se giró para mirar a Jian Feng cuando una atmósfera salvaje estalló en la existencia. Jian Feng. Capítulo 959. Explosión de furia. Jian Feng usó su palma para derribar a Yunche, y luego se apresuró a atrapar a Li Mingchen. Se estremeció severamente en el momento en que sus manos tocaron el cuerpo de Li Mingchen. El ritmo de la respiración de Li Mingchen era increíblemente caótico, y se estaba debilitando a una velocidad increíblemente rápida. Su cuerpo estaba flácido y suave como si todos los huesos de su cuerpo estuvieran rotos. No había ningún enfoque en sus pupilas, y la sangre se derramaba de su boca como loca acompañado por un gemido débil, desesperado e insoportable. Todo su cuerpo se retorcía como si estuviera a punto de morir. En su pecho, cerca de su corazón, había un hueco que era tan grande como el tamaño de un cuenco, y era impactante mirarlo. Li Mingchen salió cargando al lado de Jian Feng. Jian Feng estaba más cerca de ellos dos. A pesar de que no tuvo el tiempo para detener a Li Mingchen de atacar a Yunche, tuvo tiempo suficiente para evitar que Yunche contraatacara a Li Mingchen. Sin embargo, no lo hizo, sino que usó esto como una oportunidad para atacar a Yunche, ya que Yunche golpeó fuertemente a Li Mingchen. Debido a que esta fue una acción justificada, incluso si paralizó a Yunche, nadie podía culparlo. Pero no esperaba que Li Mingchen fuera gravemente herido por el ataque de Yunche. El cerebro de Jian Feng se quedó en blanco de repente y sintió escalofríos por su espalda. No se atrevió a olvidar, ni por un segundo, que Li Mingchen era el sobrino de la maestra principal del salón, por lo que había estado obviamente y en secreto tratando de ganarse el favor de ella. Justo ahora cuando aprovechó la oportunidad para atacar a Yunche, fue para vengarse de él, pero no esperaba ni siquiera en sus sueños que Li Mingchen se lesionara hasta casi morir. Y con la protección de la maestra principal del salón hacia Li Mingchen, si la culpa recae sobre él, solo de pensarlo, Jian Feng ya estaba temblando de miedo. Pero era demasiado tarde para arrepentirse en este momento. Se giró bruscamente y desató toda su ira hacia Yunche. Yunche, ¿cómo te atreves a atacar con tanta brutalidad? ¿Qué pasó? ¿Qué están haciendo todos ustedes aquí en un círculo? En este momento, alguien con infinita frialdad y dignidad repentinamente cayó del cielo. Después de eso, una sombra azul salió del cielo vacío. Con la cara como la primera nieve, las cejas como espadas y la cara envuelta en un frío helado, era Mu Fengsu, la maestra principal del salón de la nieve congelada. Su llegada instantáneamente congeló la escena caótica aquí. Mu Fengsu miró a su alrededor y vio en los brazos de Jian Feng a Li Mingchen, cubierto de sangre y con su vida colgando de un hilo. Su expresión cambió instantáneamente mientras se movía en una sombra azul al frente de Li Mingchen. Cuando su palma aterrizó sobre Li Mingchen, su aura, originalmente fría como el hielo, se volvió instantáneamente caótica y lanzó una loca furia. Esta fue la furia de la maestra principal del salón de la nieve congelada. Era como si todo el salón principal de la nieve congelada hubiera caído en un purgatorio helado.
Todos los elementos dejaron de fluir por completo, y las caras de todos en el salón de la nieve congelada se volvieron pálidas con sus cuerpos acurrucados por el frío. Podían sentir su propia sangre e incluso su alma congelarse y convertirse en hielo sellado. ¿Quién hizo esto? Mufengsu se dio vuelta, su voz era extremadamente tranquila, pero incluso la persona con la fuerza profunda más débil podía sentir claramente una intención asesina extremadamente helada. En su territorio, su propio sobrino fue herido de tal manera, ¿cómo podría ella perdonar esto? Mucha gente lentamente volteó su mirada hacia Yun-che. El halago y elogio de Mususan los hizo sentir increíblemente celosos antes, pero en este momento, solo sienten una profunda pena por él. Creían con todo su corazón que esta vez, Yun-che iba a morir absolutamente, incluso si Li Ming-chen fue quien emboscó a Yun-che primero. Respondiéndole a la maestra principal del salón, los dientes de Jian Feng temblaron, después de haber pronunciado la primera oración. Su corazón se agitó cuando se puso de pie y señaló directamente a Yun-che, es Yun-che. Él lesionó deliberada y gravemente al hermano menor Ming-chen e hirió al hermano menor Ming-chen en esta medida. Este discípulo no pudo detenerlo a tiempo, y no pensó que Yun-che sería tan brutal. Este discípulo no pudo proteger al hermano menor Ming-chen. Es culpa de este discípulo. ¿Puede la maestra principal del salón castigarme fuertemente? ¿Tú? El enfoque de Mufengsu recayó en Yun-che, solo el 30% fue sorpresa, más de eso fue una furia helada y una intención asesina. Tú, estás mintiendo. Mu Xiaolan inconscientemente se paró frente a Yun-che y trató de explicar. Li Ming-chen fue quien emboscó y trató de apuñalar a Yun-che. Yun-che estaba solo. Cállate. Mufengsu gritó bruscamente y asustó a Mu Xiaolan al instante la calló. Mufengsu estaba claramente muy enojada, y su pecho obviamente subía y bajaba. ¿Te tomas a esta maestra principal del salón por una idiota que incluso dirías algo así de ridículo? Yun-che es simplemente un monarca, en comparación con el cultivo de Ming-chen. ¿Tendría que apuñalar a Yun-che? Maestro principal del salón, Mususan se adelantó y dijo, aunque Li Ming-chen resultó herido por Yun-che, no fue tan simple. Basta. La cara de Mufengsu se oscureció como el agua estancada, nadie se atrevió a respirar bajo la violenta ira de ella, no importa quién sea, no importa cuál sea el motivo o la explicación, si uno se atreve a lastimar gravemente al sobrino de Mufengsu en brutalidad, definitivamente le haré pagar 10 millones de veces más. Mususan abrió la boca, pero solo pudo suspirar suavemente. A pesar de que Li Ming-chen fue el primero en tender una emboscada, el contraataque de Yun-che fue fuerte, y fue un hecho que Li Ming-chen fue herido o casi asesinado. Frente a Mufengsu, quien estaba completamente furiosa, no pudo ayudarle, incluso si lo deseaba. Solo podía enviar una transmisión de sonido en secreto hacia Mu Xiaolan. Xiaolan, envía una transmisión de sonido a tu maestra de inmediato. En este momento, tu maestra es probablemente la única que puede salvar a Yun-che, suspiro asterisco, y es posible que ni siquiera llegue a tiempo. Jian Feng, derriba inmediatamente a Yun-che. Aunque Mufengsu estaba extremadamente furiosa, con su posición, no perdía el tiempo para atacar a un joven ella misma. Le dio un vistazo a Mu Xiaolan y dijo, veamos quién se atreve a detener esto. Sí. Jian Feng también quiso desahogar su enojo, escuchando la orden, inmediatamente respondió, colocó a Li Ming-chen en el suelo, y cargó directamente para agarrar la garganta de Yun-che con sus manos en una explosión. Mu Xiaolan gritó y usó su cuerpo frente a Yun-che para protegerlo, pero una mano repentinamente la agarró del hombro y la empujó lejos de allí. A su alrededor estaba la ira e intención asesina de la maestra principal del salón de la nieve congelada. Ella tenía la fuerza más poderosa y la posición más alta en toda la secta del divino Fénix de hielo. Si fuera otra persona, ya habrían estado tan asustados que perderían el control en sus piernas. Sin embargo, no había rastros de miedo en los ojos de Yun-che, y solo había una atmósfera fuerte y aterradora. Ya sea en la estrella polar azul, el continente cielo profundo o el reino demonio ilusorio, era un rey absoluto, una existencia que podía cubrir el cielo con solo una mano, y nadie se atrevía a perjudicarlo, como podría soportar un tratamiento como este. La ira y la intención asesina de haber sido suprimido antes se liberaron por completo en este momento. Él sostuvo sus dos puños fuertemente, y sus ojos se enfocaron en Jian Feng, quien se estaba acercando a él como un águila hambrienta mientras él rugía con una voz áspera. Si quieres derribarme, primero tendremos que ver si tienes la habilidad de hacerlo. ¿Todavía te atreves a resistirte? Estás demasiado confiado. Las palabras de Yun-che hicieron que Jian Feng se burlara mientras volaba desde el aire hacia Yun-che para derribarlo. El aura circundante fue dirigida por su fuerza y transformada en una tormenta extremadamente densa en su fuerza, cubriendo todo el cuerpo de Yun-che. A pesar de que la fuerza profunda de Li Ming-chen ya estaba en el nivel del camino divino, la presión que le dio a Yun-che no fue ni cerca de Sun Yuan-Bentian, que fue asesinado por Yun-che. Así que cuando se enfrentó a Li Ming-chen, no sintió ninguna presión en absoluto. Pero el Jian Feng que estaba frente a él era diferente. Su fuerza profunda estaba en el nivel 6 del reino del origen divino. No solo era su aura más fuerte que Sun Yuan-Bentian, obviamente era más fuerte que Mu Xiaolan. Definitivamente fue el oponente más fuerte al que Yun-che se enfrentó en su vida. La fuerza que venía del cielo era increíblemente horrible. Este era un poder del camino divino que estaba en un plano completamente diferente a Li Ming-chen. Bajo esta fuerza, perdió el control de su cuerpo, pero su cuerpo reaccionó de acuerdo con su voluntad y llevó todas sus fuerzas para protegerse frente a su cuerpo. ¡Bam! El cuerpo entero de Yun-che estaba vibrando violentamente como si fuera golpeado por un meteorito del espacio exterior, y fue arrojado de la conmoción.
Jian Feng se detuvo, y la sonrisa burlona en su rostro se hizo más brutal. De repente cargó hacia la dirección en la que Yunche había sido lanzado, y cuando el movimiento de su mano cambió rápidamente, una formación profunda de hexágono azul apareció de repente en el cuerpo de Yunche que volaba boca abajo. En el instante en que apareció, explotó despiadadamente con el cuerpo de Yunche como medio. SSS, todos los rostros de los practicantes profundos allí perdieron el color por el impacto. La orden de Mu Fengsu era derribar, por lo que pensaron que Jian Feng reprimiría a Yunche y sellaría su energía profunda. No esperaban que atacara tan duramente. De esta manera, Yunchu podría morir en el acto. Incluso si él no murió, sería herido muy severamente. Esto, Mususan se adelantó de repente, pero el resultado ya se había establecido, por lo que solo pudo dar un profundo suspiro una vez más. Yunche. Mu Xiaolan palideció por el shock. Corrió presa del pánico, pero justo cuando se acercaba, vio a Yunche levantándose con una mano y levantándose lentamente. La mirada de todos fue atraída hacia Yunche en un instante. Aunque Yunche simplemente estaba de pie, dilató todas sus pupilas y casi no podían creer lo que veían sus ojos. Las ropas de Yunche ya estaban rotas, y cada 3 heridas tenían medio pie de largo tanto en el pecho como en la espalda, pero ya no sangraban. Aparte de eso, su aura casi no se debilitó en absoluto, y no perdió el foco de sus ojos en absoluto. En su lugar solo había una liberación de agresividad que hacía que la gente sintiera escalofríos sin siquiera estar cerca. ¿Qué? La sonrisa burlona en el rostro de Jian Feng desapareció, y la expresión en sus ojos se oscureció. Estaba seguro de que el ataque en este momento había paralizado por completo a Yunche. Por lo menos, aplastaría más de la mitad de los huesos en su cuerpo, pero en realidad se puso de pie, y solo había unas pocas heridas que ni siquiera eran profundas. No, debe haberse estado forzando a sí mismo, es imposible que no se lastime gravemente. Yunche, ¿estás bien? Mu Xiaolan lo miró con asombro y preguntó con preocupación. Sal del camino. La mirada de Yunche se centró en Jian Feng. Su apariencia era muy aterradora en este momento, y asustó a Mu Xiaolan al dar marcha atrás y no se atrevió a dar un paso adelante otra vez. Purgatorio. Era como si un volcán explotara desde el cuerpo de Yunche. Su energía profunda aumentó instantáneamente, y el color de la energía profunda también se convirtió en un color escarlata claro. Levantó ambas manos, y la espada asesina diablos del castigo celestial cayó desde el aire y se estrelló contra el suelo en un sonido explosivo que impactó el cielo, y se clavó profundamente en la piedra divina que estaba pavimentada en el suelo del salón principal. ¡Oh! La expresión en los ojos de Mususan cambió drásticamente. El aura de supresión que Yunche estaba liberando ahora estaba cerca de la fuerza del nivel 5 del reino del origen divino. Mususan se mencionó antes que Yunche no usó todas sus fuerzas cuando venció a Li Mingchen, pero no esperaba que el poder oculto de Yunche fuera tan horrorosamente fuerte. Nivel 5 del reino profundo soberano, pero lanzó un poder que era igual al nivel 5 del reino del origen divino. Esta vez, incluso la expresión en los ojos de Mu Fengsu cambió levemente, su intensa furia fue lentamente reemplazada por una conmoción cada vez más profunda. Este mocoso, en realidad, frente a la fuerza de Yunche, Jian Feng ya estaba conmocionado de una manera indescriptible. Yunche no dijo una palabra. Agarró la espada asesina diablos del castigo celestial con ambas manos, saltó alto en el cielo, y el cuerpo vermellón de la espada creó una increíblemente horrible tormenta de destrucción y cargó hacia Jian Feng. ¿Crees que eres digno de ser mi oponente, así como así? Jian Feng, rechinando los dientes ligeramente, rugió profundamente, saltó también hacia Yunche, y en realidad cargó directamente hacia la espada de Yunche. Pero justo cuando se acercaba, su expresión cambió de repente, y un rastro de miedo brilló profundamente en sus ojos. Debido a que la fuerza de la espada era mucho más fuerte de lo que esperaba, incluso hizo que su alma sintiera miedo. Jian Feng reaccionó extremadamente rápido. Retractó sus palmas a la velocidad del rayo, todo su cuerpo se dio la vuelta y rodó hacia atrás. La espada del castigo celestial se estrelló contra el suelo, y el suelo que fue pavimentado con piedras divinas se agrietó al instante, y las grietas se extendieron rápidamente como una telaraña, hasta que estuvo a unos 90 metros. Con el cuerpo de la espada como centro, una tormenta creada por la espada pesada barrió y empañó la visión de todos durante un largo periodo de tiempo, pero afortunadamente esto fue en el reino de Dios. Si estuviese en continente cielo profundo, los 300 metros de espacio circundante se colapsarían por completo. Capítulo 960. Luchando contra Jian Feng. Yunche fue como una herejía creada por los cielos que fue enviada al reino de los mortales. Su apariencia destrozó completamente el conocimiento común de todos los presentes. Lo hizo en el continente cielo profundo, luego en el reino demonio ilusorio. Y ahora, él hizo lo mismo en el reino de Dios. Era como si la espada de Yunche se hubiera estrellado en las mentes de todos los presentes, causando que se quedaran sin palabras durante un largo rato. Ya era increíble que hubiera derrotado a Li Mingchen, pero ahora, su fuerza profunda había aumentado explosivamente una vez más y utilizó un solo golpe, para obligar a Jian Feng a retroceder. Jian Feng era un discípulo oficial del Salón de la Nieve Congelada, y él ya se había cultivado allí durante alrededor de 20 años. El poder supervisar el examen de los nuevos discípulos del Salón de la Nieve Congelada demostró que era lo suficientemente poderoso y experimentado como para hacerlo. Sin embargo, había sido forzado a retroceder por la espada de un examinado que solo estaba en el reino profundo soberano. El impacto de esta escena fue indescriptible.
Casi todos se sintieron deslumbrados, como si tal vez estuvieran soñando. Jian Feng, que huyó de repente, continuó dando volteretas hasta que estuvo a 300 metros de distancia. Cuando aterrizó, la sensación de latido del corazón que sentía antes todavía estaba allí. Esto lo sorprendió mucho, y al mismo tiempo, se sintió aún más humillado. En realidad, había sido forzado por la espada de alguien a quien previamente consideraba una broma, ahora él era una gigantesca broma. Pero no importa lo poco dispuesto e incrédulo que fuera, ya no se atrevería a despreciar a Yun Che. Fue porque el terror de ese ataque había sido justo ante sus ojos. Jian Feng apretó los dientes ferozmente. Extendió la mano con un movimiento de agarre y sacó una lanza de plata de su anillo espacial. La larga lanza tenía 9 pies de largo, todo su cuerpo parpadeaba con una luz plateada helada. En el momento en que apareció la lanza, en realidad fue acompañada por un resonante rugido de dragón. Lanza ráfaga del dragón. Varios discípulos de Freezing Snow Hall exclamaron en estado de shock. Como un discípulo oficial del Salón de la Nieve Congelada y el supervisor de este examen, en realidad había sacado la lanza ráfaga del dragón. Era evidente que Jian Feng tenía miedo de Yun Che. Yun Che, estabas orgulloso de ese golpe anterior, ¿no? La mirada de Jian Feng se oscureció cuando su voz trajo el sonido de él rechinando los dientes con ira. Inmediatamente, te lo devolveré 10 veces. No importa cuánta basura de los reinos inferiores luchen, seguirán siendo eternamente basura. Mientras expresaba sus pensamientos, Jian Feng levantó la lanza ráfaga de dragón. No fue hacia el aire, sino que caminó por el suelo, recto como una flecha. Con cada paso que daba, era como si la punta de la lanza se hubiera alargado. Luego, en medio de un fuerte rugido, sus pasos se volvieron más pesados cuando la lanza ráfaga de dragón perforó en Yun Che. En ese instante, el suelo debajo de él se convirtió inmediatamente en polvo destrozado y la lanza ráfaga de dragón dejó escapar un rugido de dragón increíblemente resonante. Era como si su cuerpo se hubiera transformado en un dragón verdadero de color plateado mientras se lanzaba contra Yun Che con una ilimitada fuerza de dragón. Bajo este rugido de dragón, todos los practicantes profundos presentes sintieron que la sangre y la energía profunda de sus cuerpos se habían agitado. Sus corazones también habían sentido de repente como si se hubieran encogido. Con Jian Feng agregado a la lanza ráfaga de dragón, el poder de esta lanza se había vuelto realmente aterrador. Un pensamiento brilló en las mentes de todos los presentes: ¿cómo podría Yun Che posiblemente recibir este golpe? Las cejas de Yun Che se hundieron cuando las venas de sus brazos sobresalieron. Bajo el poder que conmocionó a toda la multitud de practicantes profundos, en realidad no se retiró en absoluto y de repente avanzó. La espada asesina diablos del castigo celestial se estrelló directamente, recibiendo la lanza ráfaga de dragón. ¡Crack! La espada y la lanza se encontraron, y los crujidos del metal resonaron a través de todo el salón principal de la nieve congelada. Con las dos personas en el centro, la piedra divina bajo sus pies había sido enviada volando después de ser rasgada. Los pies de ambas partes se habían hundido profundamente en el suelo, pero ninguno se había retirado ni un solo paso. Jian Feng agarró firmemente la lanza ráfaga de dragón y una incredulidad que era más fuerte que la que previamente había surgido en su mirada. Tú en realidad. Esta lanza contenía la ira y la humillación que sentía por haber sido obligado a retroceder por el ataque anterior de Yun Che. No solo había sacado la lanza ráfaga de dragón, incluso había atacado con toda su fuerza y no se había retenido en lo más mínimo porque quería destrozar a Yun Che. Sin embargo, la lanza que tenía todo su poder había sido recibida por Yun Che, y esto fue una confrontación directa, sin trampas superficiales. Cuando dejó escapar un fuerte rugido, la lanza de Jian Feng se retiró, y de repente salió disparada en reversa cuando la espada de Yun Che también se levantó ferozmente para alcanzarla. ¡Clank! La lanza ráfaga de dragón y la espada asesina diablos del castigo celestial colisionaron una vez más. Bajo un sonido estruendoso que sacudió el cielo, las dos partes habían sido sacudidas por una fuerza enorme. Yun Che perdió el equilibrio mientras que Jian Feng realmente había torcido su cuerpo boca abajo en el cielo. Una frialdad incomparable acompañaba la punta de la lanza mientras descendía. Entierro de la tormenta de nieve. La espada pesada, naturalmente, no era tan ágil como una lanza y Yun Che no había dominado por completo esta espada asesina diablos del castigo celestial recién nacida. Antes de que Yun Che tuviera tiempo de bloquear usando su espada, la lanza ya había sido balanceada despiadadamente, enviándolo a volar. Reprimió a la fuerza la energía agitada y la sangre dentro de su cuerpo mientras golpeaba la punta de su espada contra el suelo. Se detuvo rápidamente en medio del sonido penetrante de la espada arando a través del suelo. Casi en el mismo instante en que detuvo su cuerpo, Jian Feng ya había volado desde arriba, con la lanza parecida a un dragón, estrellándose directamente hacia abajo. Yun Che no levantó la cabeza. Sus dos brazos se triplicaron instantáneamente cuando el estallido de sus articulaciones se hizo eco. La espada asesina diablos del castigo celestial se movió a toda potencia y su rugido catastrófico reprimió por completo el grito de dragón de la lanza ráfaga de dragón. Incluso si Yun Che no resultara gravemente herido, la sangre y la energía en su cuerpo definitivamente estarían en estado de confusión luego de haber sido enviado a volar por el anterior golpe de lanza de Jian Feng. Dado que su siguiente ataque fue tan rápido como un rayo, nunca en sus sueños Jian Feng pensaría que Yun Che fuera capaz de estabilizar su cuerpo, y mucho menos hacer de forma instantáneamente un contraataque. Esto no era todo, lo que lo encontró era una espada que no era ni un poco más débil que antes. ¡Boom!
El suelo debajo de los pies de Yunche una vez más se rompió cuando sus dos piernas casi se habían hundido en el piso. Jian Feng, que tenía la influencia del aire, era como una hoja muerta arrastrada por un vendaval. Había sido enviado a volar hacia atrás. Yunche no persiguió y realizó un ataque de seguimiento. En cambio, la espada de repente se hundió y golpeó el suelo. Solo después de un largo tiempo lo levantó nuevamente. Sin embargo, su respiración finalmente se volvió pesada. Jian Feng aterrizó pesadamente y retrocedió una docena de pasos con su energía restante. Parecía bastante miserable cuando la energía y la sangre en su cuerpo se agitaban incesantemente. Sin embargo, después de ver el estado de Yunche, se rió. Eso es todo. Estás confiando completamente en esa espada. Esa espada debe ser bastante pesada, ¿verdad? Me pregunto cuántas veces más podrás levantarla. Yunche, las palabras de Jian Feng se dirigieron directamente al punto débil de Yunche. La disparidad entre el cultivo profundo de Yunche y Jian Feng era demasiado grande. Definitivamente, no era solo un gran reino de diferencia, sino el abismo natural del camino divino. Incluso con la tasa de crecimiento exponencial de las artes del dios maligno y la fuerza del cuerpo que superó a la gente común, todavía no estaba a la par con el cultivo de Jian Feng en el sexto nivel del reino del origen divino. Fue solo con la ayuda de la poderosa espada asesina Diablos del Castigo Celestial que apenas pudo entrar en un punto muerto temporal. Después de que Honer se había comido la espada del Diablo de la Noche Eterna, el poder de la espada asesina Diablos del Castigo Celestial aumentó explosivamente, pero eso también aumentó su peso explosivamente. Un peso que alcanzó casi 5 millones de kilogramos no era algo que el actual Yunche pudiera controlar. En su estado normal, incluso levantarlo era especialmente difícil. Incluso bajo el estado del purgatorio, balancearla 30 veces era casi su límite, por no hablar de empuñarla a toda potencia para el combate a muerte que tiene delante. A pesar de que solo había atacado 3 veces, esto ya había dejado ambos brazos entumecidos, su respiración irregular. Veamos cuánto tiempo puedes luchar. Jian Feng estabilizó rápidamente la energía y la sangre en su cuerpo y voló. ¡Clank! ¡Boom! ¡Boom! El suelo se resquebrajó y la piedra hecha añicos voló por todo el lugar mientras todo el salón principal temblaba ligeramente. El sonido de la espada y el golpe de la lanza era como el sonido de un reloj en el cielo sonando incesantemente. Cada sonido retumbante parecía como si estuviera golpeando el corazón de la audiencia. Las caras de todos los examinados que acababan de pasar ya estaban mortalmente pálidas. Se retiraron continuamente cada vez más atrás. Indistintamente sentían que, si no se mantenían a una distancia mayor, solo los sonidos de explosiones que parecían contener el poder divino les causarían heridas internas. Podrían aceptar totalmente que Jian Feng era tan fuerte, pero Yunche, en realidad también era así de fuerte hasta tal grado creían que incluso si liberaban toda la energía profunda en sus cuerpos, no podrían crear un poder tan aterrador. Sin embargo, Yunche, con un ataque tras otro, ¿qué tipo de técnica secreta estaba usando? O tal vez, ¿qué tipo de monstruo era capaz de liberar un poder divino tan impactante con un cuerpo solo en el quinto nivel del reino profundo soberano? Especialmente aquellos practicantes profundos que estaban en el mismo grupo que Yunche. En medio de su pálido shock, todos recordaron cuando trataron a Yunche como una broma porque siempre habían creído ser más fuertes. Incluso se habían reído de él varias veces antes, causando que se sintieran algo avergonzados. Mu Xiaolan, que siempre había tratado a Yunche como un debilucho del reino inferior, se quedó asombrada y momentáneamente se quedó sin palabras. Esto se debía a que incluso a ella le resultaba difícil recibir el poder completo de la lanza ráfaga de dragón de Jian Feng. Sin embargo, Yunche lo estaba recibiendo golpe tras golpe. La cara de Mu Fengsu cambió continuamente a medida que el shock había reemplazado la ira en su corazón por mucho tiempo. Al mismo tiempo, ella comenzó a darse cuenta de que era Li Mingchen quien había planeado contra Yunche primero, tal vez no era solo un comentario al azar. Chimo, ¿qué pasó exactamente antes? Cuéntame con todos los detalles. Mu Fengsu de repente le gritó a un discípulo del Salón de la Nieve Congelada a su derecha. El corazón del discípulo del Salón de la Nieve Congelada llamado Chimo tembló. Rápidamente respondió, maestra principal del salón, antes en el examen del reino profundo de hielo, Yunche había obtenido el primer lugar. Li Mingchen acusó a Yunche de hacer trampa y propuso un intercambio de golpes para verificar su colocación. El resultado, sin embargo, fue la derrota de Li Mingchen. Luego. Chimo vaciló, apretó los dientes, y luego continuó. Entonces, Li Mingchen atacó de repente a Yunche y su objetivo era incluso un punto vital. Nunca esperó que Yunche emitiera un contraataque. ¡Bastardo! La tez de Mu Fengsu se oscureció mientras gritaba de rabia. Chimo rápidamente bajó la cabeza. Maestra principal del salón, por favor calme su ira. Sin importar la razón, debe pagar con su vida después de atreverse a lesionar a Mingchen hasta tal grado, murmuró Mu Fengsu con una voz incomparablemente sombría. ¡Boom! Sin embargo, otra explosión sonó cuando 2 enormes corrientes de poder estallaron en el cielo. Las figuras de 2 personas salieron disparadas al mismo tiempo desde el ojo de la tormenta. Yunche aterrizó lejos.
Su cuerpo se suavizó cuando la espada asesina diablos del castigo celestial atravesó fuertemente el suelo. Yunche luego levantó la hoja de la espada, el sudor caliente cayó por todo su cuerpo mientras respiraba pesadamente. Después de haber encontrado los golpes de Jian Feng 20 veces consecutivas, su cuerpo entero se había debilitado bajo la enorme carga de la espada asesina diablos del castigo celestial. Sus dos brazos habían perdido por completo toda sensación y ese golpe de antes fue probablemente el último poder que pudo expulsar. Después de su descenso, casi no pudo levantar la espada asesina diablos del castigo celestial una vez más. La respiración de Jian Feng también era increíblemente áspera y su pecho se sacudió violentamente. Sin embargo, la energía que le quedaba superó con creces lo que Yunche pudo reunir. Al ver el estado actual de Yunche, sus ojos se agrandaron cuando estalló en una risa salvaje. Sin darle a Yunche la más mínima oportunidad de respirar, concentró todo el poder que le quedaba en la lanza ráfaga de dragón, apuntando directamente al espacio entre las cejas de Yunche. ¡Oh no! Las manos de Mu Xiaolan se tensaron cuando su expresión cambió, porque esta lanza de Jian Feng fue sorprendentemente un golpe mortal sin salida, y Yunche obviamente había agotado todas sus fuerzas, era imposible para él recibirlo esta vez. Como si él ya se hubiera visto atravesando a Yunche, un intenso placer corrió dentro del corazón de Jian Feng, y fue en este momento, cuando la punta de la lanza lo señaló que vio a Yunche levantar la cabeza lentamente para revelar una sonrisa maligna. Una frialdad desconocida repentinamente atacó su alma, causando que todo su cuerpo se pusiera rígido, haciendo que sus movimientos se ralentizaran. ¡Boom! El cuerpo de Yunche explotó repentinamente con una corriente de aire. Justo cuando estaba a punto de acercarse a Yunche, Jian Feng, que había utilizado toda su fuerza en ese ataque, se vio sacudido violentamente. Él había sido sacudido directamente por esa onda de aire. Después de retroceder, levantó la cabeza con alarma y vio a Yunche levantarse lentamente, con ambas manos en la empuñadura de la gran espada vermellón. La energía profunda escarlata en su cuerpo revuelta en espiral como un aterrador color sangre emergió dentro de sus ojos. Al lado de su oreja, llegó la siniestra y diabólica voz de Yunche: ya he paralizado a uno, no me importa si paralizo a otro.